Terminamos con variable discreta la clase pasada, y ahora vamos a ver la variable continua. Acuérdense que dijimos que la variable continua era la que tomaba valores en intervalos, en general, de números reales, o todos los reales o intervalos de números reales. Y la característica que tenía que entre un valor y otro de la variable no había nada. Entonces creo que pusimos ejemplos típicos como peso, altura, concentración de un metabolito, cualquier cálculo que uno hiciera interpolando en una curva, por ejemplo. Todas esas variables, ese tipo de variables, no se podían numerar, no podíamos decir 53 o 54 kilos, salvo que uno las discretice para nombrarlas, y diga, bueno, los voy a cortar en el número entero, y entonces las puede pensar un poco como discretas, pero son variables continuas, donde un 50 puede ser un 50,0843, y no las podemos nombrar como que hay un salto entre un valor y otro de la variable, porque toman valores en intervalos continuos. Entonces el tratamiento de esas variables van a ver que va a tener que ser diferente. Yo acá empecé con una variable discreta que tiene 1, 2, 3, 4, 5 valores posibles. ¿Qué pasó? Se me aparecieron unas líneas extrañas que yo no las hice. ¿Alguien está compartiendo pantalla? No. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5 valores posibles de una variable discreta, y ven que entre un valor y otro de la variable, para pasar de 0 a 1 a un salto, de 1 a 2, etc. Siempre hay un salto para pasar de un valor a otro de la variable. Si yo ahora veo veo que estamos en el mismo rango, pero tiene más valores posibles. Entonces, las barras es como que se van acercando, cuando tengo muchos valores en el recorrido. Y fíjense, esta tiene un montón más de valores en el recorrido, y piensen que yo puedo elegir, siempre para no cambiar tanto la cuestión, dentro del mismo recorrido puedo elegir muchos más valores posibles. ¿Y qué va a pasar con estas barras? Estas barras como que se van cada vez apretujando más, porque los valores tienen cada vez menos espacio entre ellos. Entonces, en el límite donde la cantidad de valores es prácticamente infinito, uno puede pensar que si yo acá leía las probabilidades, y veía que acá este valor tenía más probabilidad que estos, etcétera, acá ya lo que es más útil, cuando el número, la cantidad de valores de la variable del recorrido es infinito y es en intervalos, uno piensa en una función que delimita eso, y esta función es la que se llama función de densidad de probabilidad. Entonces, ¿qué características tiene? Ahora, cuando ya la cantidad de valores es infinito, yo no puedo pensar en un valor único, pienso en intervalos de valores. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora, pensar en esos, esperen que hay alguien que quiere entrar, en esos intervalos de valores. Y entonces ahora las probabilidades las vamos a calcular en intervalos. Entonces vamos a ver características. Yo acá no puedo pensar ahora en una función de probabilidad puntual como pensaba en la discreta. Fíjense que cuando la cantidad de valores del recorrido tiene infinito, la función de probabilidad puntual tiende a ser una función de densidad de probabilidad. Y esta f de x se llama función de densidad de probabilidad. Las cosas que vamos viendo yo los remito a la diapositiva del teórico en PDF. ¿Se acuerdan las propiedades de la función de probabilidad puntual? ¿Qué decíamos? P de x era un número mayor o igual que 0. Y la sumatoria para todos los valores x y que pertenecen al recorrido de esas probabilidades sumaba 1. Bueno, en la función de densidad, todo esto que era discreto se traslada a algo continuo. Ahora ya no tengo una P de XY, tengo una función de densidad, que es un valor, que es una función mayor o igual que 0. O sea, ven que esta función, bueno, salvo que se me fue un poquito el dibujo, porque estoy hecho a mano alzada con un mouse, esta función está siempre por encima del eje de las X, es una función mayor o igual que 0. ¿Puede haber valores donde valga 0? Sí, de hecho ustedes van a ver funciones de densidad definidas como vale tanto en tal intervalo, 0 en otro caso. Así que en otro caso va a ser una recta que está apoyada sobre el eje de las abscisas que tiene ecuación igual a 0. Así que mayor o igual que 0. Tal como toda la suma, todas las probabilidades de los valores del recorrido de una discreta era 1, ahora el límite de la sumatoria, si ustedes se acuerdan cuando cursaron matemática, vieron el límite de una suma cuando querían calcular áreas, una posibilidad era dividir las áreas en rectángulos o en trapecios y hacer como el área, la sumatoria de las áreas de los trapecios, y entonces decían, cuando la cantidad de trapecios tiene infinito, cuando el intervalo, cuando la base del trapecio tiende a 0,
el límite de esa sumatoria, de esas superficies, era la integral entre menos infinito y más infinito, o en un cierto intervalo. Bueno, así como cuando uno sumaba todas las probabilidades para todo el recorrido y daban 1, la integral de esta función entre menos infinito y más infinito vale 1. O sea que ahora nuestras probabilidades van a ser áreas. Acostúmbrense, en una función de densidad, las probabilidades son áreas. Entonces, el área total debajo de la curva vale 1, entre menos infinito y más infinito. Bien. Además, después vamos a ver, como uno quiere calcular probabilidades en ciertos intervalos, voy a achicar esto, cuando uno quiere calcular probabilidades en cierto intervalo, dice, si quiero calcular la probabilidad de que un valor de la variable esté entre este valor y este valor, si es una variable continua, tendré que integrar la función de densidad entre un valor y otro. Entonces, la probabilidad que x esté entre a y b se calcula como la integral entre a y b de f de x diferencial x. Entonces, si yo quisiera calcular la probabilidad de que x tome un valor a, eso sería la integral entre a y a de f de x diferencial x. ¿Y cómo resolvían ustedes una integral definida? Calculaban la primitiva, aplicaban la regla de Barrow y hacían la primitiva en el límite superior menos la primitiva en el límite inferior. Esto era f grande de b menos f grande de a, donde f grande es la primitiva. Bueno, acá también, si acá hacemos... encontramos la primitiva de esta función, esto va a ser f en a menos f en a, y eso va a ser 0. Lo cual nos dice que la probabilidad de que x tome exactamente un valor a es 0. Y si lo piensan intuitivamente, es lógico. Eso, pensado desde el punto de vista geométrico gráfico, sería que el área del punto es 0. El área de la función sobre un punto, ¿no? Esta es 0. Pero, si ustedes la piensan, piensen que esto fuera, no sé, no importa los valores, que esto fuera el peso de un individuo, esto es una distribución de pesos. Entonces dice, ¿cuál es la probabilidad de que en esta población yo tome un individuo y el peso de ese individuo me dé exactamente 68,0000 con infinitos ceros, de 68 kilogramos con infinitos ceros? ¿Qué valor es ese? Es 1 entre una población hipotéticamente infinita, entre una distribución de valores de la variable infinito, porque el recorrido es infinito. No se puede enumerar. Entonces, ese único valor sobre un recorrido infinito es la probabilidad a 0, intuitivamente. Y por fórmula vemos que la integral sobre un punto es 0, entre a y a de f de x diferencial x es 0. Entonces, esto es importante para nosotros porque nos va a facilitar muchos cálculos. Porque si yo quiero calcular la probabilidad de que x esté entre a y b sin incluir el a, va a ser lo mismo que la probabilidad de que x sea mayor o igual que a, menor o igual que b. Porque es que esté incluido el a o no incluido el a, si la probabilidad de a es 0, no le va a afectar. Y va a ser lo mismo que p de a menor o igual que x menor que b, y va a ser igual que p de a menor que x menor estricto que b. Todas estas se calculan de la misma manera, como la integral entre a y b de la función de densidad f de x diferencial x. ¿Ok? Eso es un punto a favor que nos va a facilitar los cálculos. Igual no se preocupen, no van a hacer cálculos, no van a resolver integrales ni nada. Esto va mucho más fácil la cosa. Y cuando veamos determinadas distribuciones que sean de variables continuas, en general vamos a usar tablas que nos van a tabular las probabilidades. Así que quédense tranquilos. Vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo dice que esta función de densidad, f chica de x, vale un cuarto de x si x está entre 0 y 2, acá está graficada, un cuarto de x, si x está entre 0 y 2. Fíjense que acá está, el gráfico está desde menos 1, o sea que acá tenemos un punto en el 0, 0. Esperen que alguien quiere entrar. Acá tenemos un punto en el 0, 0. De hecho, esto vale entre 0 y 2, cuando x vale 0, la función vale 0, es este punto. Esto tiene pendiente positivo un cuarto, es un segmento de una recta, un cuarto de x. Después, entre 2 y 4, esta función vale menos un cuarto de x más 1. Si ustedes la miran, es simétrica porque este pedazo tiene pendiente un cuarto y este pedazo tiene pendiente menos un cuarto, ¿ok? Entonces, estas áreas son simétricas respecto a este valor central. Eso es algo que uno ya puede decir simplemente mirando el gráfico. Y de hecho, cuando tengan funciones de densidad y necesiten calcular probabilidades, la van a hacer simplemente gráficamente. Si alguien quiere hacerla con la integral definida, la puede hacer. Si no, simplemente por una cuestión gráfica. Si tengo la ecuación gráficamente, ¿cómo dirían? Si yo les digo, ¿cuál es la probabilidad de que la variable x esté entre 0 y 2? Bueno, si está entre 0 y 2 es el área de este triángulo. Base 2.
por altura f de 2. ¿Cuánto vale f de 2? Ahí dice 0,5, 2 cuartos es 1/2. Entonces tienen 2 por 1/2 es 1, sobre 2, 1/2. Lo cual es totalmente lógico, porque si el área total debajo de la curva vale 1, y estos son dos áreas simétricas, es lógico que cada una valga 1/2, 0,5. ¿Está bien? Bueno, entonces, y ven que dice 0 en otro caso, quiere decir que de menos infinito a 0 la función vale 0, y entre 4 y más infinito también vale 0. Entonces, una cosa, una propiedad que vimos que era importante es, además que la función es siempre positiva, que el área total debajo de la curva valía 1, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Con los ceros no pasa nada porque no hay área debajo de igual a 0. Vamos a ver qué pasa con estas áreas. Es la única vez que vamos a calcular integrales, para que vean nada más cómo se haría. Ya verificamos que esto es 1/2, y si verificamos esto también da 1/2. O sea que ya sabemos que da 1. ¿Cómo lo haríamos si usáramos la integral? ¿Se acuerdan funciones partidas de matemática que integral definida y van integrando por pedazos cuando cambiaba la expresión de la función? Bueno, acá lo mismo. Antes del 0 no hago nada porque vale 0. Ahora, ¿qué voy a hacer? La integral entre 0 y 2 de esta expresión, de 1/4 de x diferencial x, más la integral entre 2 y 4 de esta expresión menos 1/4 de x más 1 diferencial x. Esto me tiene que dar 1, si esta realmente es una función de densidad de probabilidad de una variable continua. Bueno, acá está resuelta la integral, 1/8 x cuadrado entre 0 y 2, menos 1/8 x cuadrado más x, fíjense que el menos lo mantiene porque lo que integro es la constante menos 1 por 1/4 por x, menos 1/8 x cuadrado más x, entre 2 y 4, cuando hago barrow, primitiva en 2 menos primitiva en 0, más esta primitiva en 4 menos esta primitiva en 2, cuando hago las cuentas efectivamente da 1. Después si quieren jugar un poco con esto, lo reproducen. En toda distribución podemos definir la función de distribución acumulada, en cualquier variable, discreta o continua. Y acuérdense que dijimos, la definición de la función de distribución acumulada es universal. F sub x de t es la probabilidad de que x tome un valor menor o igual que t. Lo tienen en la diapositiva 32 y la definición es esta. Cuando teníamos una discreta, ¿qué hacíamos? Sumábamos todas las probabilidades desde el primer valor del recorrido hasta t inclusive, y esa suma de esas probabilidades era f de t. Bueno, ahora tendríamos que integrar. Entonces vamos a pensar un poco. Antes del 0 no se va a acumular nada, así que ahí ni me caliento. Tengo que empezar a ver cómo se acumula a partir del 0. Entonces, si yo quiero ver, esto en realidad piénselo casi que es como una velocidad de acumulación de probabilidad, porque es cómo se va acumulando la probabilidad hasta un cierto valor. Entonces yo tengo que empezar a acumular desde el 0. Y como yo tengo que sumar probabilidades, sumar en la discreta, acá tengo que calcular integrales. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una integral entre 0, porque se va a empezar a acumular en 0, ¿y quién? El primer tramo se va a acumular según la velocidad que me dice esta recta. Ahí se van acumulando. Fíjense que lo que se acumula son áreas, ¿no? Son áreas, según la velocidad de la pendiente que tiene esta recta. Si esta fuera más pendiente, se acumula más rápido. Si tiene menos pendiente, se acumula más lento. Bueno, entonces, esa velocidad, ¿cómo la voy a calcular acá? La velocidad a la cual, el ritmo al cual se va acumulando la probabilidad. La integral entre 0 y ¿quién? Ojo, yo que tengo que calcular en el primer tramo una función que me diga que si yo fijo un valor entre 0 y 2, se me va a acumular a una cierta velocidad. Entonces tengo que tratar de fijar cualquier valor que esté entre 0 y 2. Entonces empiezo la integral en 0. ¿Cuál va a ser mi límite superior en este intervalo, en este tramo? ¿Alguno se imagina? ¿No sería un No. cuarto de x? A ver, decime. Un cuarto de x no sería la parte superior. Bueno, eso me va dando la velocidad porque es la pendiente, pero yo tengo que tener una función que me diga que si yo reemplazo por un cierto número, me va a decir cuánto se acumuló hasta ese número. Bueno, 2 no incluido, está bien, uno siempre piensa en ese 2, exacto. Lo que pasa, que si yo integro entre 0 y 2, esta función, ¿qué me va a dar? Piensen mientras yo estornudo. ¿Qué le va a dar si integro entre 0 y 2? Un medio. ¿Eh? Un medio no daría.
Claro, me da un medio, pero no me da una función. Yo ya fijé el 2. Pero yo necesito saber, necesito una función que me diga, cuando x vale 1, se acumuló tanto. Cuando x vale 1/2, se acumuló tanto. Cuando x vale 1,5, se acumuló tanto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El límite superior lo tengo que poner variable. María Alejandra. No, pensé en hacer lo del triángulo, en hacer base por altura sobre 2, pero no. Claro, está perfecto. Eso si yo quiero calcular esta área, es lo que hicimos, que me da un medio. Pero yo necesito una función de t, bueno, esto ya sabemos, para todo t menor que 0, la f de t va a valer 0. Ahora tengo que saber cuánto vale para todo t entre 0 y 2. Me tiene que dar una función de t, pues yo tengo que poder encontrar una expresión que me diga, si yo quiero ver cuánto se acumula hasta 1/2, reemplazo por 1/2. Si quiero ver cuánto se acumuló hasta 1, reemplazo por 1. Si quiero ver cuánto se acumuló hasta 1,5, reemplazo por 1,5. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Perdón, ¿no sería ahí entonces la integral de 1/4 de x? Bueno, pero ¿entre qué límites? A ver. Sí, Entre es un 0 y cuarto. 2. Bueno, ahí está el problema. Si vos lo haces entre 0 y 2, te da 1/2, porque calculaste la integral entre este y este. Yo necesito el límite superior variable. Entonces, Entre 0 y t. el t, exactamente. Necesito que este límite superior quede variable en t, porque una vez que yo haga esto, la integral entre 0 y t de 1/4 de x diferencial x, fíjense que yo cuando haga barro reemplazo por t, y ahora me queda en función de t. ¿Qué quiere decir eso? Que yo este límite superior t lo puedo reemplazar ahora por cualquiera de los infinitos números que están entre 0 y 2. Si yo quiero ver cuánto se acumuló hasta 1/2, hago 1/8 por 1/2 al cuadrado. Si quiero ver cuánto se acumuló hasta 1,5, 1/8 por 1,5 al cuadrado. Si quiero hasta 1,1, 1/8 por 1,1 al cuadrado. ¿Se dan cuenta? Pues tengo que tener una función en función de t. En la discreta eran escalones. Yo reemplazaba por cualquier valor, pero era siempre una constante, porque en el intervalo quedaba constante. Pero acá no va a ser una constante, acá se va a acumular según una cierta velocidad, y esa velocidad me tiene que decir cómo se va a ver acumulado cuando yo reemplace t por algún valor en este intervalo. ¿Ok? O sea, el límite superior tiene que quedar variable. Quiere decir que ya tengo definida una parte. Tengo definida que cuando t es menor que 0, f de t vale 0. Y tengo que definida que cuando t lo ubique entre 0 y 2, el valor de la función de distribución acumulada será 1/8 t cuadrado, de tal manera que yo puedo reemplazar por cualquier valor de t dentro de este intervalo y me va a dar el área del triángulo que se va a armar cuando yo fije un cierto valor. ¿Ven que todos son triangulitos? ¿No? Si yo subo perpendiculares para integrar, todos van a ser triangulitos. ¿Ok? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Ahora tengo que ver qué pasa cuando yo me pare desde 2 en adelante. Después de 4 ya sé lo que va a pasar. Después de 4, ¿cuánto me va a dar la función de distribución acumulada? De 4 en adelante, ¿cuánto me va a dar? 1. Bien, 1. Exactamente, porque se acumuló toda la probabilidad. Ahora tengo que ver cuánto se va a acumular entre 2 y 4. Espérenme a poner un puntero. Ahora voy a poner cómo se va a acumular si yo me paro entre 2 y 4. Entonces piensen, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que integrar entre 2 y ¿quién? Y un valor de t que yo pueda fijar en intervalo 2, 4. Pero ¿qué pasa si yo me paro en 2 e integro entre 2 y algo? ¿Qué área voy a obtener? Si mi límite superior es el 2. ¿Qué voy a obtener? Áreas desde Una acá. área puntual. No, puntual no me va a dar 0. Pero si yo integro desde el 2 en adelante, piensen que fijo acá en 2. Un poco más, un poco más, un poco más. Me va a dar áreas de triangulitos desde acá hasta acá. Pero yo ya tengo algo acumulado. ¿Qué tengo acumulado cuando me paro sobre el 2? La función anterior. Exactamente. O sea, el 1,5. Exactamente. La función anterior especificada en el 2. F de 2 ya acumulé. 1 menos todo eso. No, 1 menos no, fíjate. 1 menos sería ya un área complementaria. Miren, si yo me paro entre 2 y 4, tengo que considerar que ya, a partir de 2, ya tengo acumulada f de 2, que ya vimos que daba un medio. ¿No? Entonces, f de 2 ya está acumulada.
Y ahora sí hago integral entre 2 y t de esta expresión, porque el límite inferior está fijo en 2 y el superior está móvil en valor de t, que va a valer entre 2 y 4. Ven que para valores de t entre 2 y 4 va a ser f de 2 más la integral entre 2 y t de toda esa expresión, y cuando haga todo eso, barro f en t menos f en 2, todo este choclo, me da esto. Y ven que el 1/2 ya está considerado acá. Entonces, todo este valor me va a dar menos 1/8 t cuadrado más t menos 1. Quiere decir que cuando yo quiera saber cuánto se acumula en algún valor de t que esté más allá de 2 y hasta 4, yo no tengo que pensar dónde estoy parada para ver cuánto se acumuló hasta acá y cuánto le tengo que sumar, porque esa f de 2 ya está considerada en esta expresión. ¿Se entiende? Yo solo me tengo que preocupar, si quiero ver cuánto se acumuló hasta 3, solo me tengo que preocupar de dónde está definido el 3. Esperen que alguien quiera entrar. Por eso, esperen, acá está terminada, ¿no? Para t mayores que 4, ya el cálculo me da f de 4 que vale 1. F de 4, si yo reemplazo acá, f de 4, 4 al cuadrado sobre 8, más t menos 1, con este negativo me da 1. ¿Ok? Que es lo que tengo acá. Entonces, con todo esto vamos a definirla, y eso que les dije recién se va a aclarar un poco más acá. Ahí ya está definida. Acá volqué toda esta información acá. Para los t menores que 0, la función de distribución acumulada vale 0. Para los t que estén entre 0 y 2, valía 1/8 t cuadrado. Para los t que estén entre 2 y 4, vale menos 1/8 t cuadrado más t menos 1. Y para los t que sean mayores o iguales que 4, ya se acumuló 1. ¿Ok? Entonces, si yo me paro en un valor de este intervalo, no me tengo que preocupar cuánto se acumuló antes de él, porque ya está considerado acá. Ya está incluido todo lo acumulado hasta el valor que yo fije acá, sea 2,1, 2,5, 3,8, 3,45, hasta 3,999, que sea menor estricto que 4. ¿Está bien? ¿Se entendió? Lo que yo decía el otro día, esta función de densidad y función de distribución acumulada, uno más o menos la ve lógica cuando lo hace, pero es como que es un concepto tan... Uno parece que la tiene agarrada y se le va. Y después tiene que volver a mirarla. Mírenla varias veces, razónenla varias veces cómo está calculada para entender qué es lo que están calculando si se paran en cierto renglón. No les puse acá cálculos detallados de la función, como hicimos antes, usar la función de densidad y la función de distribución, porque directamente lo miran acá. Supónganse, ¿qué pasa si yo quiero calcular la probabilidad de que X tome un valor menor o igual que 1,5? Bueno, digo, ¿dónde está 1,5? Está en el intervalo entre 0 y 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Probabilidad de que X sea menor o igual que 1,5 es f de 1,5. ¿Dónde está f de 1,5? Acá, 1,5 al cuadrado sobre 8. ¿Cuál es la probabilidad de que X tome un valor mayor que 3? La probabilidad de que X sea mayor que 3 es 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 3, es 1 menos f de 3, o sea, es 1 menos esta función especializada en 3. ¿Ok? Ustedes siempre tienen que tratar de llevar cualquier expresión a probabilidad de que X menor o igual que, porque con probabilidad de X menor o igual que pueden hacer f de ese tal cosa, y reemplazarlo acá. Se ubican en qué renglón están, y reemplazan por lo que sea en el valor de la expresión esta. Les vamos a hacer un ejercicio con un dato de una variable, el ejercicio 7 lo vamos a hacer, que además es interesante porque tiene una probabilidad condicional, así que vamos a resolver ese después acá en el pizarrón. ¿Hasta ahí más o menos? Después de esta diapositiva vuelvan a mirarla para terminar de captarla. Acá tenemos... Una pregunta, me había confundido cuando preguntaste que te paraste en el 2. Sí. Me confundí porque entendí que preguntabas como la probabilidad puntual en el 2, no como que era lo acumulado hasta el 2 y del 2 en adelante. Por eso te decía la puntual, pero no, en realidad es todo lo acumulado hasta el 2 y del 2 en adelante. Eso es lo que me querías decir. Sí, si vos querés la probabilidad de que X sea igual a 2, acá no haces ningún cálculo y contestás clavado que es 0. Porque cualquier variable continua, la probabilidad del punto es 0. La probabilidad de que X sea igual a un valor t sub 0 es 0. Ni pensarlo, no hay que hacer ningún cálculo. Ahora, si es la probabilidad de que X sea menor o igual que 2, entonces vos decís, bueno,
quiero la probabilidad de que x sea menor o igual que 2. Es toda el área a la izquierda de 2. ¿Dónde está 2? ¿2 está acá o está acá? Si fuera una variable discreta es importante que ustedes se ubiquen acá y no acá, porque la variable, la función daba un salto. Pero acá esta función es continua. Si ustedes hacen f de 2 acá, 2 al cuadrado, 4 sobre 8 es un medio, y si hacen f de 2 acá también da un medio. 2 al cuadrado, 4. Acá tienen menos un, a ver, déjenme pensarla. Menos un, ay, no tengo un calculador a mano. Bueno. Vamos a pensar entre todos. Dijimos 2. 2 al cuadrado, 4. Menos un medio. Y acá tenemos 2 menos 1, 1. Y 1 menos un medio. Da también un medio acá. ¿Lo ven? Porque esta es continua. Ahora les voy a mostrar el gráfico de esta función. ¿Sí? En la próxima diapositiva vamos a ver el gráfico. No van a tener que graficar nada, no se asusten, pero para que lo vean y razonemos juntos. Acá tienen esa misma función de densidad de probabilidad y acá tienen su función de distribución acumulada correspondiente a esta función de densidad. Miremos los gráficos. Este ya lo vimos. Este era un cuarto x y esto era menos un cuarto x más 1. Yo les puse punteados para que vean que están a la misma altura los mismos extremos, 0, 4, todo el recorrido. Miren acá. 1/8 t cuadrado, que vale entre 0 y 2, hasta acá, que hay un puntito ínfimo que casi no se nota, un agujerito que, digamos, no tendría que estar, está por el gráfico, para armar el gráfico. Este puntito, hasta acá, representamos este pedazo, 1/8 t cuadrado. 1/8 t cuadrado es un pedazo de una parábola que tiene el a, ¿se acuerdan? El a de la parábola era el coeficiente que multiplicaba el término cuadrático. Bueno, nuestro A es positivo, 1/8. Chicos, estoy alérgica, no piensen en ninguna otra cosa. Me pica la nariz. Bueno, es una parábola con concavidad positiva, 1/8. O sea que tenemos desde 0 hasta 2, tenemos este pedazo de la parábola que vale 1/8 t cuadrado. En 0 vale 0 y tiene concavidad positiva. Entre 2 y 4, tenemos esta parábola, este pedazo de esta parábola que tiene concavidad negativa, tiene el a, el coeficiente del término cuadrático negativo, menos 1/8. Entonces, esta función de distribución acumulada es la función que corresponde a esta función de densidad. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, calcular, como dijimos antes, la probabilidad de que x tome un valor menor o igual que 2, con esta función yo tendría que calcular el área entre 0 y 2, o integrar entre 0 y 2, que vimos que da un medio. Con esta función, ¿qué hago? Reemplazo por 2, y acá me voy a la ordenada, y la ordenada me da 0,5. O sea, lo que acá es área, acá es la ordenada. Para darme esta función, alguien se tomó el trabajo de integrar, y ya darme las probabilidades acumuladas para leer en la ordenada. Obviamente que yo no me voy a poner a subir con una reglita en el gráfico y leer la ordenada, lo voy a leer acá, que es mucho más preciso. La ordenada me da un valor aproximado, ¿se entendió? Ven que si yo subo acá por 2, la ordenada de este punto es el 0,5, que es lo que acá calculábamos como el área entre 0 y 2. Y acá, cuando ya se terminó de acumular todo el área, es cuando la función de distribución acumulada ya se acercó a 1 y empieza a valer 1. Para cualquier valor que esté más allá de 4, la acumulada va a dar 1, como contestaron ustedes antes. ¿Ok? Diapositiva 33. Propiedades de f grande de t. F sub x de t, función de distribución acumulada. Bueno, si yo quiero calcular la probabilidad de que x tome un valor entre dos intervalos, en un intervalo entre dos números, voy a hacer f del mayor menos f del menor, f de b menos f de a. Obviamente que si a es menor que b, f de a va a ser menor que f de b, porque la función de distribución acumulada es una función no decreciente. Para la discreta también era no decreciente, porque los escalones siempre subían. Solo que de un escalón a otro uno tenía que dar un salto. Acá no, acá es continua. Y esa es una diferencia fundamental que van a ver cuando vean un ejercicio y vean una f sub x de t, una f grande de t, y no les diga nada, no necesitan decirle, esta es la función de distribución acumulada de una variable discreta o de una variable continua.
¿Por qué no necesitan decirle? ¿Cómo se dan cuenta ustedes solo de ver que esta pertenece a una variable continua? Puede ser porque es en función de t. Muy bien, señorita Pilar, porque es en función de t. Porque en la discreta, estos escalones eran, o sea, estos pasajes eran constantes, eran segmentitos de ecuación igual a un determinado número, una constante. Eran segmentos paralelos al eje de las abscisas. Acá son en función de t. O sea que esa es una diferencia fundamental. Si ustedes acá ven nada más que números, es de una discreta. Y si ven, aparte, si ven números y es una discreta, van a ver que si la reemplazan acá y la reemplazan acá, da diferente. En la continua, además de estar en función de t, si la reemplazan acá, en el límite, en el final del intervalo, y lo reemplazan acá en el inicio del intervalo, van a ver que da el mismo valor. Por esto mismo, ¿no? Porque es continua. Y la otra propiedad fundamental, que también se da en la discreta, es que el límite, cuando t tiende a menos infinito de f de x de t, f sub x de t da 0, y el límite, cuando t tiende a más infinito, da 1. Nadie me dijo nada, y yo no me di cuenta. Un error fundamental de esta diapositiva. Que acá se me deslizó una x, acá tiene que ir una t. ¿Se dan cuenta? Porque la función de distribución acumulada está en función de t. Los x están graficados nada más como referencia, pero esta función la pueden aplicar para cualquier valor de t entre menos infinito y más infinito. Esto tengo que corregirlo. A ver. No lo voy a poder hacer acá. No pensé que lo iba a hacer, pero no lo voy a poder hacer porque la pegué como imagen. Así que bueno, paciencia. Pero acuérdense que acá es en función de t, ¿no? Acá lo dice, f de t. Bien, entonces, cuando t tiende a más infinito, la función de distribución acumulada tiende a 1. Esperanza. En las variables continuas también podemos definir esperanza y varianza. A ver, sí, dígame. Ahí Carlos escribió en el chat. Tiene una duda. Carlos, bien. O sea, que en este último caso, la integral en cada punto... no necesitan integrar nada. Cuando ustedes tienen la función de distribución acumulada, los valores de probabilidad acumulada los leen directamente en las ordenadas. Exactamente, no hay que integrar nada. Acá ya está hecha la integral, ya alguien se ocupó de hacerles la integral, de corregir y de que ustedes se paren en cualquier lugar, y ahí, al reemplazar, ya esté contemplada toda el área acumulada hasta el punto por el cual ustedes reemplacen el valor de t. Exactamente. ¿Esa era la pregunta, Carlos? Sí. Bien, bárbaro. Bueno, entonces vamos a pensar ahora en los parámetros que describen a las distribuciones, que eran la esperanza y la varianza. Entonces, de nuevo vamos a ver analogías con el cálculo, porque los cálculos, si bien son totalmente diferentes, todos tienen la misma filosofía. Ahora vamos a hacer un paralelo con las dos. Esta es la función de densidad de la que vimos, y esta es el gráfico. Bueno, yo ya les marqué, no sé por qué salió el gráfico marcado, pero si yo les hubiera preguntado cuál era la esperanza de esto, creo que todos me hubieran podido contestar, ¿no? ¿Cuánto vale la esperanza de esta función de densidad de probabilidad? 2. Muy bien, exacto. Porque es totalmente simétrica respecto a este valor central 2, y acá está acá es el centro de gravedad, porque acá alrededor tengo la mayor densidad de probabilidad acumulada, así que es lógico que esta esperanza de 2. Y vamos a ver los cálculos. En la discreta, la esperanza uno la calculaba como la sumatoria para todos los xy que pertenecían al recorrido de cada valor xy multiplicada por la probabilidad de xy. Fíjense en la continua. La esperanza de x es, en la continua, la sumatoria se transforma en integral. Lo que acá era para todos los xy que pertenecían al recorrido, en la continua es entre menos infinito y más infinito. Eso seguro son todos los valores del recorrido. Menos infinito, más infinito. Lo que antes era cada valor x sub i, ahora es la variable x.
Y lo que antes era la función de probabilidad puntual P de X, Y, ahora es la función de densidad de probabilidad. Ahí le agregamos el diferencial X porque uno integra diferenciales, ¿no? Bien, o sea que, pero ven que es muy paralela. Si yo quería calcular la varianza, que era la esperanza de X cuadrado menos la esperanza de X todo al cuadrado, la función, la forma de calcularla, la fórmula es la misma. Pero ¿qué cambia acá? Esperanza de X cuadrado, ¿se acuerdan que ahí dijimos a recordar cómo es la esperanza de una función definida sobre una variable, de una función de una variable? ¿Cómo era? Era la sumatoria, acá me olvidé el subí, ¿no? La sumatoria para todos los X que pertenecen al recorrido, ¿de quién? En vez de X, cada valor X al cuadrado, cada X al cuadrado, por la probabilidad de XY. Porque como yo simplemente hacía una transformación de la variable, la distribución de probabilidades de la variable no había cambiado. Acá es lo mismo. Yo puedo elevar la X al cuadrado, pero la densidad de probabilidad de la X sigue la misma, no cambia. Por eso, para hacer la esperanza de X cuadrado va a ser la integral en todo el recorrido infinito menos infinito más infinito, de X cuadrado, lo que antes era XY cuadrado, ahora X cuadrado, y lo que antes era P de XY, ahora es F de X diferencial X. Y la varianza, una vez que tengo esto, ya está. Entonces, la esperanza de esta X, vamos a verificar que es 2, tenemos que calcularla en 2 pasos, porque la expresión de la función de densidad cambia. Entonces hay que considerar los 2 intervalos. En los ceros no me interesa porque no va a pasar nada. En los ceros a la izquierda del 0 y el 0 a la derecha del 4 no pasa nada. Entonces empiezo en el 0. La integral entre 0 y 2, ahora sí integro entre 0 y 2 porque tengo que recorrer todo el recorrido. La integral entre 0 y 2 de un cuarto de X diferencial X multiplicada por X. Más la integral entre 2 y 4 de la función de densidad multiplicada por X. Hago distributiva, integro, bueno, ya hice distributiva, integro, aplico Barrow, hago las cuentas y efectivamente me da 2. Después la pueden verificar. ¿Ok? O sea que la esperanza da 2, es donde está el centro de gravedad de la distribución. Y para calcular la varianza, vamos a calcular la esperanza de X cuadrado, que es más laboriosa, pero bueno, acá la tienen. La única diferencia, ¿cuál es? De nuevo integral entre 0 y 2, y de nuevo entre 2 y 4. De nuevo la misma función, la expresión de la función de densidad, pero ahora multiplicada por X al cuadrado. Tenemos potencias más grandes, pero de última, cuando hacemos el cálculo, bueno, da esto. Entonces ahora, ¿cómo es la varianza? La varianza era la esperanza de X cuadrado, perdón, acá, sí, la esperanza de X cuadrado, menos la esperanza de X todo al cuadrado. O sea, 104 tercios menos 2 al cuadrado. ¿Ok? Y esto es la varianza, 92 tercios. Acá no les puse otra variable. Si ustedes quieren, bueno, nada, no creo que nadie lo haga, pero si yo tuviera una función de densidad de probabilidad con la misma esperanza acá, pero acá en vez de tener una pendiente 1/4, tuviera pendiente 1/2, más chica. Entonces tendría esto, ¿no? Y la tendría definida, bueno, habría que ver en qué rango habría que definirla para que el área total de 1. Y una que tuviera pendiente 1/2, o sea, menos pendiente, que se extendiera más lejos, tendría mayor varianza. La única diferencia sería que esta va a tener menor varianza que otra donde las probabilidades estén más dispersas alrededor de la esperanza. No me tomé todo ese laburo, perdónenme, pero bueno. Bueno, ven, ahora empezamos otro capítulo. ¿Quieren hacer? A ver, son 7, si tenemos tiempo. ¿Qué prefieren? Ahora díganme, ¿qué prefieren? ¿Prefieren hacer ahora el ejercicio a variable continua con la probabilidad condicional? ¿O quieren que empecemos con binomial? No, vamos a hacer el ejercicio mejor, me parece, ¿no? Porque así estamos ya en tema y después ya nos lanzamos de lleno. ¿Están de acuerdo? ¿Hacemos ese ejercicio? El ejercicio. Ok, Sí. bueno. Bien, hacemos Sí. el ejercicio. Esperen, vamos a hacer que esto requiere, voy a pausar la grabación para que no aparezca todo el quilombo en el video, esperen. Bien. Reanudamos la grabación. Entonces les voy a poner acá. A ver si puedo. Profe, no se escucha. Por lo menos yo no escucho. ¿Lo escuchás? Espera. No, Se escucha medio mal. ¿se escucha mal? Espérate. Yo no cambié, solo moví la está. computadora. ¿Ahora mejor? Sí. Ahí está mejor, sí.
volumen está al mango. Pero le vamos, esperen que me pongo a mano el ejercicio, ustedes no lo van a ver, pero yo se los voy a copiar, no, no es Word, esperen, es de los adicionales. Bueno, el ejercicio dice esto, f sub x de t, ustedes ven si algo no ven, me lo dicen, esperen que voy a acercar esto. Es toda una... Tuve que armar todo, ponerla contra un velador para que no se me caiga. F sub x de t vale 0 si t es menor que 3. 0 si t es menor que menos 3. Vale, 2 quinceavos t más 3, 2 quinceavos t más 3, si 3 menos 3 menor que t, menor que 2. Vale, un tercio de t, si 2 menor o igual que t, menor que 3. Y vale 1 si t es mayor o igual que 3. ¿Se ve eso más o menos? Sí. Sí, sí, se ve bien. Bueno, entonces ahora dice, el suceso A es el intervalo que va de menos 3 a 2. A es menos 3 a 2. Ese intervalo abierto y después cerrado, pero como es continuo, a ustedes no les importa. Si fuera discreta, sí es fundamental. Pero si es continuo, no importa. B es el que va de menos 1 a 3. B es el que va de menos 1 a 3. Después hay que calcular la probabilidad de A, la probabilidad de B y la probabilidad de B dado A. Probabilidad de A, probabilidad de B y probabilidad de B dado A. Ahora en un rojito ponemos a lo siguiente. Si yo quiero calcular la probabilidad de A, la probabilidad de A es fácil, es la probabilidad de encontrar un valor que esté entre menos 3 y 2. Entonces lo vamos a hacer acá y después lo copio. Probabilidad de A es la probabilidad, lo escriben así, menos 3 menor que X, menor o igual que 2. El menor y menor o igual es puro formalismo. Como es continuo, no importa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya tengo definida la función de distribución acumulada. Entonces, esta probabilidad es todo lo que se acumula hasta 2 menos todo lo que se acumula hasta menos 3. Entonces, esto es f de 2 menos f, pero después lo vuelvo a poner. F de 2 menos f de menos 3. Entonces ahora digo, ¿cuánto vale f de 2? Tengo que ver dónde está definido el 2. No me importa cómo se viene acumulando. Voy a ver dónde está el 2. ¿El 2 está acá o está acá? Es continuo. Fíjense que 2 y 3 es 5, 10 quinceavos. Y 2 tercios es 10 quinceavos, ¿no? 10 quinceavos es 2 tercios. Pues simplifico por 5, es lo mismo. Entonces lo voy a hacer donde sea más fácil. F de 2 lo calculo acá. F de 2 es un tercio por 2. Un tercio por 2. Esto es f de 2. ¿Sí? Menos f de 3. Perdón, f de menos 3. ¿Dónde está menos 3? Menos 3 está acá o acá. Si lo leo acá es 0. Si lo leo acá, menos 3 más 3 es 0 y vale 0. O sea que f de menos 3 vale 0. Quiere decir que acá tengo 2 tercios. ¿Ok? Quiere decir que probabilidad de A es 2 tercios. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? No entendí por qué la probabilidad de 3 es 0. Menos 3. 3 digo de 0. F de menos 3 es de 0, porque fíjate, hasta que llegas a 3 se acumuló 0. Sí. Perdón, hasta que llegas a menos 3. En menos 3 se empieza a acumular según esta ecuación de esta recta, 2,15t menos 6 quinceavos. ¿No? Sí. Es una recta de pendiente positiva, se empieza a acumular según esta recta. Perdón, no estoy diciendo cualquier cosa. Estoy diciendo cualquier cosa. Esta es la ecuación, el pedazo de recta es de la función de distribución acumulada. O sea que si vos tuvieras que derivarla, eso sería una constante, es una recta, perdóname, es una recta, de pendiente 0, ¿no? Es una recta, déjeme pensar. Si yo integro una recta, claro,
Si esto es de grado 1, quiere decir que estoy integrando una función de grado 0, una constante. Ah, claro, está bien. ¿No? Porque esto ya es la integral, esto ya es la integral. Sí. Lo de la pendiente, olvídense. Si esto es la integral de una función y esto es una beta, quiere decir que lo que integré acá es una función que es constante. Porque si vos integras una función que es constante, cuando la integras te da t. ¿Cierto? Sí. Bueno. Entonces, lo que calculamos acá es la probabilidad del suceso A, que es el que va de menos 3 a 2. Entonces, la probabilidad esta es lo acumulado hasta 2 menos lo acumulado hasta menos 3. Entonces vos tenés que decir, ¿dónde está 2? 2 termina acá y empieza acá. O sea, acá está el final del intervalo y acá está el principio. Ya vieron que donde reemplazábamos daba lo mismo. Entonces, f de 2 es 2 tercios. O sea que f de 2, 1 tercio por 2, 2 tercios. Y f de menos 3, tenés que ir a ver f de t donde valga menos 3, que vale acá, vale 0. Por eso da 0. Porque f menos 3 da 0. ¿Ok? Sí, está bien, ya entendí, gracias. Bien, entonces ahora, borro esto, que ya sabemos cuánto vale, vamos a calcular probabilidad de D. La probabilidad de D es la probabilidad de que X esté acá, entre menos 1, menor que X, menor o igual que 3. ¿Está bien? Acá es menor estricto porque es un paréntesis, acá es menor o igual porque es un corchete. Acuérdense que esto es pura formalidad. De nuevo, lo acumulado acá, para que X esté entre menos 1 y 3, es lo acumulado hasta 3, f de 3, menos lo acumulado hasta menos 1, f de menos 1. ¿Cuánto vale f de 3? ¿Dónde está 3? ¿3 está acá o está acá? Fíjense que si reemplazo acá es 3 sobre 3, 1, y si leo acá es 1, o sea que f de 3 vale 1. Menos, f de menos 1, ¿dónde está menos 1? Menos 1 está en este intervalo, porque es más grande que menos 3, pero más chico que 2. Quiere decir que yo tengo que reemplazar acá por menos 1. Entonces tengo que hacer 2 quinceavos por menos 1 más 3. Esto es f de menos 1. Yo tengo 1. Ahora tengo 3 menos 1, 2. Menos 4 quinceavos. ¿Verdad? ¿Sí? Menos 1, 2, 2 por 2, 4, menos 4 quinceavos. Un entero son 15 quinceavos. 15 menos 4 son 11 quinceavos. ¿Sí? ¿Está bien la cuenta? O sea que la probabilidad de B son 11 quinceavos. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí. Sí. Listo. Borro la probabilidad de B. Ahora vamos a lo más interesante. Probabilidad de A. Me pedía, bueno, ya no importa, lo escribo acá. Probabilidad de B dado A. B dado A. La probabilidad de B dado A, si ustedes se acuerdan, la probabilidad de sucesos condicionales era, en el numerador, la probabilidad de D intersección A. Y en el denominador, la probabilidad del que condiciona. ¿Ok? Entonces, jamás vayan a hacer en este ejercicio probabilidad de B por probabilidad de A. Jamás. Es un error tremendo, porque no son independientes A y B. Acá lo que tienen que hacer es construir el suceso B intersección A o A intersección B. Y ahí calculan la probabilidad de intersección y después la dividen por la probabilidad de A que ya está calculada. Entonces, vamos a calcular la intersección así. Vamos a marcar los límites. A va entre menos 3 y 2. Menos 3 y 2. Este es A. B lo voy a marcar arriba cuando tengo, no sé si se nota, si algo se nota. B está entre menos 1 y 3. Menos 1 y 3. Ese es B. Entonces, A era este, entre menos 3 y 2. Y B es el que está entre menos 1 y 3. ¿Cuál es la intersección entre los dos? El que va de menos 1 hasta 2. ¿Entienden? Sí, sí. Sí. O sea que si ustedes quieren, pueden poner acá en algún lugar, B intersección A es menos 1 a 2. ¿Se ve eso? Ahí. ¿Se ve? Ese es B Sí. intersección A. Entonces, yo acá tengo que poner,
Bueno, me quedó medio encima, pero bueno. Voy a poner probabilidad de -1 menor que x menor o igual que 2 sobre la probabilidad de A. Borro esto, ¿vieron la intersección? Hagan la recta real, se marcan los intervalos, marcan uno, marcan otro, y ahí donde esté la intersección es la probabilidad que tienen que calcular. Lo borro. Igual. Probabilidad que x esté entre -1 y 2. En el numerador voy a tener f de 2 menos f de -1. Y en el denominador la probabilidad de A, que es 2/3. F de 2, ¿dónde está 2? 2 está acá o está acá. Era 2/3. Menos f de -1. Ya habíamos calculado, bueno, no me acuerdo. F de -1. -1 está acá. 3 menos 1, 2, 4/15, ¿no? 4/15 era. Si yo reemplazaba acá por -1, me quedaba 3 menos 1, 2, 2 por 2, 4, 4/15. Y dividido 2/3. Bueno, después hacen la cuenta. Por supuesto, si está negativo, es un número mayor que 1, la necesidad de algún cálculo, hay que corregirlo. Parece, no sé por qué no tengo más ni una calculadora. Tengo 3 en la casa y acá no tengo. Y las del teléfono no son buenas. A ver, ¿saben quién tiene calculadora a mano? Hagan 2/3 menos 4/15. Da por 2/3. 3/5. 3/5. ¿Cuánto dio? 3/5. Perfecto, bien. 3/5. Listo. Después fíjense porque es uno de los adicionales. El resultado tendría que estar al final de la guía. Bueno, ¿se entendió? Sí, perdón. Sí, ¿Puedo Sí, contar algo sí, rápido? sí. Muy bien. Esperen. Largamos acá. Les voy a compartir ahora de nuevo la pantalla. Había alguien que quería preguntar algo, me A parece. ver. Y acá estoy. Me quedó haciendo ruido lo de independencia, que dijiste que no había que hacerlo de esa forma. O sea, hay algo que me olvidé, se ve, porque no entendí. Claro, yo lo que les dije es, cuando les toque acá hacer la probabilidad de la intersección B, es por lo que vemos en los exámenes en tantos años. Había algunos que se tentaban de poner acá 2/3 por 11/15, como ser el producto de las probabilidades. Eso es lo que les dije que no hagan jamás. A menos que algo les diga que son independientes, nunca jamás los traten como independientes. Acá no pueden decir probabilidad de B por probabilidad de A. Ah, No está es bien. así. Sí, ya me acordé de eso. Sí, listo. ¿Está bien? Eso, fundamental. Acá, cuando ven independencia, no tiendan a lanzarse a poner el producto de las probabilidades. Siempre fíjense si pueden definir el suceso intersección, cuando ven intersección. Siempre definan quién es el suceso intersección y calculen la probabilidad del suceso. Calculen la probabilidad del suceso intersección. Y van a ver que si lo hacen, no va a ser lo mismo que probabilidad de A por probabilidad de B. Esto es lo que les decía, que tengan cuidado. Porque este tipo de ejercicios se les va a presentar acá en una continua cualquiera, se les va a presentar con una binomial que vamos a ver, se les va a presentar con Poisson, con cualquiera pueden darse el producto de las probabilidades, el producto de las probabilidades. Se les puede dar el cálculo de probabilidades condicionales. Entonces, ojo con pensar en la independencia y empezar a multiplicar probabilidades a lo loco. Eso no lo hagan nunca, a menos que estén seguros de que hay independencia. Bueno, ¿están con ánimo de cambiar de tema? Si no están con ánimo, lamento porque vamos a tener que cambiar de tema. Igual lo que sigue es lindo. Lo que sigue es el capítulo 3, que se pone cada vez más interesante, porque hasta ahora nosotros trabajamos con variables cualquiera, inventadas, que podían significar cualquier cosa. Bueno, pero ahora vamos a trabajar con variables aleatorias, esperen un cachito, casi lo cierro. Vamos a trabajar con variables que tienen un significado, que tienen un modelo atrás que las apoya. Entonces, en este capítulo vamos a ver dos discretas, la binomial y la Poisson, y una continua que es la normal, la campana de Gauss. Entonces vamos a ver hoy binomial. La binomial se define, por eso definimos a partir de esta, que es muy sencilla, van a ver que es muy básica esta, muy trivial,
que es la que se llama variable aleatoria de Bernoulli. Yo les pongo las diapositivas donde la tienen. La variable de Bernoulli acá se registra la ocurrencia de un evento que interesa, sobre una unidad experimental. Nosotros todavía no definimos lo que son unidades experimentales, pero después cuando veamos el capítulo de exploración puntual, estimación puntual, yo les voy a dar un cuadrito donde vamos a estar definidas. Les digo ahora, la unidad experimental es la mínima porción sobre la cual se mide una variable, se hace un experimento. Entonces la unidad experimental puede ser el individuo completo, si lo pesan no lo miden, puede ser el individuo si registran algún evento, como vamos a ver acá, o puede ser una muestra de tejido, o un tubo de ensayo. La mínima porción sobre la que hace una experiencia, sobre la cual se mide una variable, es la unidad experimental. Entonces nosotros registramos un evento sobre esa unidad experimental. Podría ser número de células que hacen una reacción de inmunofluorescencia positiva cuando se les pone un anticuerpo, qué sé yo. Entonces acá también va a ser eso, un evento registrado sobre una unidad experimental. Al suceso que nos interesa lo vamos a llamar éxito. No es un éxito social, no es un éxito de felicidad, sino que éxito porque es el evento que interesa. Y al complementario, fracaso. Entonces, por supuesto que el espacio de resultados va a tener dos sucesos elementales, éxito, fracaso. Y si a uno le interesa el evento que está estudiando, sea tabaquismo, sea alcoholismo, sea una reacción alérgica, sea una muerte, sea cualquier cosa, entonces al éxito le damos el valor 1, porque es el evento que estamos estudiando. Y al fracaso le asignamos el valor 0. Y con esto acabamos de definir una variable aleatoria, porque acuérdense que la variable aleatoria era una función que iba desde el espacio de resultados en los reales. Y su recorrido eran los valores que tomaba dentro de esos números reales. Esta variable aleatoria, que es de las más sencillas, que es la más sencilla que pueden definir, es al elemento del espacio de resultados fracaso le asigna el valor 0 y al éxito le asigna el valor 1. Están cambiados en el orden, nada más. Acá tendría que haber puesto fracaso, éxito, 0, 1. Bueno. ¿Ok? Entonces, al fracaso le asigna 0, al éxito 1. ¿Por qué? Porque después vamos a hacer algo un poco más interesante, que es trabajar con más de un individuo. Entonces nos va a interesar la cantidad de los éxitos obtenidos. Por ahora quedémonos con esta que es Bernoulli. El parámetro de esa distribución, o sea, lo que caracteriza esa distribución, es la probabilidad de que se dé éxito en el individuo. Entonces, esta probabilidad la llamamos P. O sea que si uno quiere definir una función de probabilidad puntual sobre la variable de Bernoulli, es tan sencilla como esta. Dos valores posibles, 0 y 1. 1 que es el éxito con probabilidad P. 0 que es el fracaso, con probabilidad, por supuesto, 1 menos P, porque como es una función de probabilidad puntual, la suma de las probabilidades tiene que ser 1, y la de esta tiene que ser 1 menos P. A esa 1 menos P la vamos a llamar Q en general. La probabilidad de éxito es el parámetro, y es el valor de P, la probabilidad que se dé éxito en un individuo. Si yo quiero calcular la esperanza de esto, puedo aplicar la propiedad que ya, la fórmula de cálculo de esperanza que conocemos para una variable discreta. ¿Cuál es? Es la sumatoria de cada valor xy multiplicado por su probabilidad. O sea, acá tenemos 0 por 1 menos P, más 1 por P, y eso da P. O sea que el valor esperado es P, la probabilidad de éxito. Si quiero calcular la varianza, es la esperanza de x cuadrado menos la esperanza de x todo al cuadrado. La esperanza de x cuadrado es 0 al cuadrado por 1 menos P, más 1 al cuadrado por P. La esperanza era P, o sea que tenemos la esperanza de x cuadrado menos la esperanza de x todo al cuadrado. Si resolvemos esto, esto da 0, esto da P, P menos P al cuadrado, saco factor común P, y queda P por 1 menos P, o sea, P por Q. Esperanza y varianza muy fáciles de calcular. Ahora, claro que les pongo claro, una experiencia así sobre un individuo es realmente pobre, es muy trivial. Entonces, uno no toma una sola unidad experimental, toma M unidades experimentales, en forma independiente, extraídas al azar de una población en forma independiente. Sobre ellas, sobre cada una de las M unidades experimentales, registra si se dio o no se dio el evento de interés, o sea, si se dio éxito o fracaso. Y ahora, sobre esas semi-unidades experimentales, queremos saber cuántas presentaron el éxito. Y dado que al éxito le asignamos el valor 1 y al fracaso el valor 0, entonces el número de éxitos será la suma de las m variables de Bernoulli. Por cada unidad experimental tenemos una Bernoulli.
Si a cada una que tuvo éxito le dimos el valor 1, cuando yo sumo sobre las n unidades experimentales voy a estar contando ni nada más ni nada menos que la cantidad de éxitos que se dieron de esas m unidades experimentales. A esta variable nueva se la llama binomial, por eso les puse no confundirse, porque ambas comienzan con B larga. Entonces, tema de examen, sobre todo cuando hagamos orales. Definir variable Bernoulli, y se mandaba mejor con la binomial. Bernoulli es sobre una unidad experimental, binomial es sobre m unidades experimentales. ¿Estamos bien? Complica más, pero se hace más interesante. Variable binomial, diapositivas 13 y siguientes. Definición, X binomial, si quieren identificarla, número de éxitos en m repeticiones independientes de la variable de Bernoulli. Siempre va a empezar con número de. Y acá se dice, se nombra este rulito, acostúmbrense, este rulito dice X sigue una distribución binomial con parámetros m y p. Los parámetros, acuérdense que son los que caracterizan la distribución. Entonces, la distribución de probabilidades de una binomial va a estar determinada por esas dos características. Primero, obviamente, por cuál es el tamaño de muestra que tomo, cuántos individuos tomo. No es lo mismo tomar 5 que tomar 10, la distribución de probabilidades va a diferir. Y no es lo mismo que cada individuo tenga probabilidad de éxito 0,05 que tenga probabilidad de éxito 0,95. La distribución de las probabilidades de ocurrencia van a cambiar según estos dos parámetros. Una cosa sobre la definición. Pregunta de examen, si se les pregunta, definición de variable aleatoria binomial, hemos tenido de todo en los exámenes orales. Es cuando uno toma tantos individuos, no, es cuando nada. Definición empieza clásicamente con número de. Entonces, definición de binomial, número de éxitos en m repeticiones independientes de la variable aleatoria Bernoulli. Esto globalmente, en cada problema mediremos el número de lo que sea, como el que vamos a ver después. ¿Cuál es el recorrido de esta variable? Esta variable, por supuesto, que si yo apliqué la experiencia en m unidades y cuento el número de éxitos va a ser desde que ninguna haya dado éxito, pasando por 1 o 2 o 3, etcétera, hasta m. Más de m no va a haber porque es el tamaño de muestra que tomé. Entonces, el recorrido va a ir desde 0 hasta m. Los números naturales, incluyendo el 0, hasta el valor m. O sea que esta es una variable discreta, clásica de recorrido finito. El recorrido, yo decido cuál va a ser, porque yo decidí qué tamaño de muestra tomar. Entonces el recorrido es finito, toma valores entre el 0 y el m, y nada fuera de ellos, y entre cada valor pega un salto. Entonces, esta X binomial la podemos pensar como suma de XY desde U igual 1 hasta M, donde cada XY es una variable de Bernoulli, de parámetro P, y todas estas independientes. Porque la Bernoulli era asignar el experimento a un individuo y observar si daba éxito o no. Si daba éxito es 1, si da fracaso 0. Entonces yo ahora, ¿qué hago? Eso sumo las ocurrencias en los m individuos. Entonces la binomial va a ser una suma de esas m variables XY de Bernoulli, todas independientes. Bueno, los parámetros n y p, porque de ellos dependerán los valores de las probabilidades. Y antes de seguir y meternos con la función de probabilidad puntual, vamos a calcular la esperanza y la varianza. Fíjense, la esperanza de la binomial es la esperanza de, la puedo pensar como esta suma, la suma de las m Bernoullis. Entonces es la esperanza de esta suma, de igual 1 hasta m de las XY, donde cada una es una Bernoulli. La esperanza de la suma, recuerden siempre el numerito de la diapositiva, tengan la mano las propiedades de esperanza y varianza, pues siempre vamos a volver a esa. Esperanza de la suma es la suma de las esperanzas. Pero la esperanza de cada Bernoulli era esa P que calculamos en la diapositiva anterior. O sea que esta es la misma para todas, ¿no? P es la probabilidad la misma para todas. O sea que esto es, estoy sumando m veces el valor P, o sea, esto es m por P. ¿Ok? Si quiero calcular la varianza, esta que es la misma para todas, es una condición que le vamos a poner después a la binomial. La puse después porque esto va a depender del cálculo de las probabilidades, pero desde ya sepan que
todos tienen que tener el mismo valor de P, todos tienen que ser Bernoullis iguales, ¿no? Las que sumamos. ¿Cuál es la varianza? La varianza es la varianza de esta suma, y como son independientes, porque ya le pedimos que fueran independientes, la varianza de la suma es la suma de las varianzas. Este igual es por independencia. ¿Cuál era la varianza de cada Bernoulli? La que calculamos antes, P por 1 menos P o P por Q. Entonces, si yo sumo m veces P por 1 menos P, es m por P por 1 menos P o m por P por Q. ¿Está bien? Esto es para saber cuál es la esperanza y la varianza de la binomial. Ahora, con las características que le vamos a puntualizar ahora, vamos a encontrar la expresión de la función de probabilidad puntual. O sea, ¿qué era? La función de probabilidad puntual era la que le asignaba a cada valor su probabilidad. Entonces vamos a encontrar la función que me permita calcular la probabilidad de cada valor del recorrido de la binomial. Entonces para eso necesitamos ponerle ciertas características al modelo. ¿Se acuerdan? Hablamos de modelo desde la primera diapositiva que les mostramos en PDF del campus. Bueno, el modelo tiene que tener ciertas características que las vamos a ver ahora. ¿Cuáles son las características de la binomial? Son 3. Primera, la variable tiene que ser dicotómica, 2 resultados posibles. Éxito o fracaso, es lo que ya definimos desde la Bernoulli. Éxito o fracaso. Segunda característica para la binomial. M repeticiones independientes del experimento de Bernoulli. O sea, el hecho de ver si es éxito o fracaso, ahora lo repito M veces, en M individuos, M unidades experimentales. Y el otro es que la probabilidad de éxito P tiene que ser la misma para todos los individuos de la población que además formen parte de la muestra que voy a tomar. La misma para todos los individuos, y se tiene que mantener constante a lo largo de la experiencia. Ya lo van a ver por la fórmula que vamos a hacer, que vamos a usar para el cálculo. ¿Por qué necesitamos estas 3 condiciones? ¿Qué quiere decir que sea constante? Constante quiere decir que a lo largo de la experiencia la probabilidad no cambie. O sea, yo no puedo plantear una binomial en el medio, ya que estamos en la pandemia, no puedo aplicarla en el medio de un pico de una pandemia donde hay unos individuos contagiándose unos de otros. Porque la probabilidad para todos va a cambiar si están en contacto con otro. Entonces, cada uno tiene que ser en forma independiente y tiene que ser la misma para todos. Por eso vamos a hacer esa salvedad cuando veamos el último ejemplo de la diapositiva, el de las manzanas, y van a ver que lo vamos a volver a repetir esto, ¿no? Que tiene que ser la misma, por eso tengo que establecer condiciones para que esa probabilidad de éxito de cada individuo sea igual para todos y que no cambie a lo largo de la experiencia. Entonces vamos a un problema en concreto, siempre es mejor pensarlo sobre un problema. Un ungüento que uno se pone en la piel produce una reacción inflamatoria en el 30% de la población de pacientes a los que se les administra. Es una característica de esa población y de ese ungüento. El 30% produce reacción inflamatoria. Tal vez es un poco mucho, pero bueno, es un ejemplo. O sea que cada individuo tiene 0,3 de probabilidad de que si yo lo trato con el ungüento, haga una reacción inflamatoria. Calcular la probabilidad de que si se administra el ungüento a 3 pacientes, se produzca la reacción inflamatoria en alguno de ellos. Esto que está en fucsia es una pregunta clásica que uno se hace cuando uno va a plantear un modelo binomial. Calcula la probabilidad que si yo hago el experimento en tantos pacientes, se dé éxito en alguno de ellos, en ninguno, en 2, en 3, en más de 3, en menos de 5. Las típicas preguntas para binomial. Entonces uno cuando tiene ese problema tiene que pensar en las condiciones del modelo. Entonces, vamos a ver la primera. ¿Es dicotómica? ¿2 resultados posibles? Sí. O da reacción inflamatoria o no da reacción inflamatoria. Primera pregunta que uno se tiene que responder. Segundo, eso que yo voy a hacer en un individuo, en vez de hacerlo en 1, lo hago en M. ¿Cuánto es mi N? En 3. Porque la pregunta es si yo se lo aplico a 3. O sea, tomo una muestra al azar de 3 pacientes en forma independiente y hago la experiencia de aplicar el ungüento y ver si se da éxito o fracaso. Como me interesa analizar el evento reacción inflamatoria, el éxito será reacción inflamatoria. Tercer punto, todos tienen la misma probabilidad de que el ungüento les produzca reacción inflamatoria. Eso es una condición para que sea binomial. Son fundamentales para que podamos calcular las probabilidades de los valores de recorrido. Y ahora les voy a poner un grafiquito que seguramente les va a resultar conocido. Esperen, este grafiquito. Vamos a definir la binomial.
X, número de individuos que sufren reacción inflamatoria de un grupo de 3, si quieren, al aplicarles el ungüento. Pero acá tiene que estar el número D, tiene que estar definido el éxito, reacción inflamatoria, y tiene que estar el grupo D, porque eso es lo que hace que sea esa distribución. Esta X será una binomial con parámetros 3, 0, 3. Es una binomial por estas tres cosas que ya dijimos, o sea que va a ser una binomial. Y este grafiquito le suena, ¿de dónde le suena? Espero que le suene. De las discretas. ¿Eh? De las discretas. Muy bien, Santiago. Del ejemplo que vimos cuando vimos las discretas. En las discretas esto en vez de ser éxito o fracaso se llamaban seca cara. Seca, 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 cara, seca, cara, etc. Eran 8 resultados como acá porque también eran 3 tiradas de la moneda. ¿Por qué ponemos 3? Porque 2 es medio poquito y porque 4 tendríamos un montón de posibilidades. Entonces 3 es un número coherente para que podamos ponerlo en una diapositiva y no tengamos mucho apelmazamiento de información. Entonces tenemos los 3 grupos de 3 y todas las posibilidades. Una posibilidad es que sea fracaso, fracaso, fracaso. O sea que en ninguno de los 3 haya habido reacción inflamatoria. Por supuesto que esto va a ser la imagen, digamos, el valor de la variable va a ser el valor 0, ¿no? El valor del recorrido va a ser el 0, la imagen de la variable aleatoria. Entonces acá tenemos, ¿ve que tenemos los pasos? Espacio de resultados. Función definida sobre el espacio de resultados es esta X, número de individuos que sufren reacción inflamatoria en un grupo de 3. Recorrido, 0, 1, 2 y 3. ¿Quién es f de la función para fracaso, fracaso, fracaso? 0. ¿Quién es el valor de la función para éxito E, F, 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 E, F, 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 E? O sea, el éxito acá, el éxito en el medio o el éxito en el último, el valor 1, un solo éxito. ¿Quién es ¿A quién le corresponde el valor 2 de la variable? A 2 éxitos primero y segundo, 2 éxitos primero y tercero, 2 éxitos segundo y tercero. ¿A quién le corresponde el valor 3? A los 3 éxitos. ¿Ok? Fíjense que es la definición de función, va acá, no sé si lo dijimos la otra vez. ¿Función qué era? Era una relación tal que a cada elemento del dominio le corresponde uno y solo un elemento en el codominio. Acá seguiría en el recorrido, en la imagen, ¿no? Porque vamos directamente allá, ¿cuáles son la imagen? A fracaso, fracaso, fracaso solo le corresponde el 0, o sea que acá es 1 a 1. Acá, de cada uno de estos, sale una sola flecha. Que 3 vayan a un mismo elemento, lo único que nos va a decir que a lo mejor esa función no es biyectiva, pero es una función. A cada elemento, o sea, de todos tiene que salir una flecha, todos tienen que poderse aplicar la variable aleatoria, y todos tienen que ir a un solo elemento del recorrido, y eso se da, es una función. La función variable aleatoria que tiene esas imágenes. Vamos a calcular cada valor. ¿Cuál es la probabilidad que la variable tome el valor 0 del recorrido? O sea, vamos a ir a calcular todos y vamos a definir la función de probabilidad puntual. Y después vamos a ver cómo calculamos la probabilidad de que se produzca en alguno de ellos. Por ahora calculemos todos los valores del recorrido. Probabilidad de que X tome el valor 0 es la probabilidad de que se dé el resultado fracaso, fracaso, fracaso. ¿Y eso qué es? Son 3 sucesos independientes. Bueno, acá no lo puse independientes, pero tienen que ser independientes. Independientes, y es la intersección de estos 3. Fracaso y fracaso y fracaso. Que yo ponga F, 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 acá adentro tendría que ir un I, que no lo pongo porque sería un quilombo, pero pongo, es un I. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Fracaso en el primer individuo de la muestra, y fracaso en el segundo individuo de la muestra, y fracaso en el tercer individuo. O sea, esto es un I. Por eso es probabilidad de fracaso al cubo, porque eran independientes. Es la intersección de 3 sucesos independientes. O sea, probabilidad de fracaso al cubo. Si la probabilidad de éxito es 0,03, la de fracaso es 0,7, la complementaria. Entonces 0,7 al cubo. Y ese valor de probabilidad es 0,343. Ahora, ¿cómo calculo la probabilidad de que la variable tome el valor 1? Acá tengo O y acá tengo O. Los O que vimos antes en la moneda los estamos viendo acá. Probabilidad de que X tome el valor 1 es la probabilidad de que se haya dado éxito, fracaso, fracaso, o fracaso, éxito, fracaso, o fracaso, fracaso, éxito. Estos O, por supuesto que son sumas de probabilidades. Acuérdense, unión de conjuntos, de sucesos, suma de probabilidades.
¿Por qué son suma? Porque estos son sucesos mutuamente excluyentes, porque son distintos sucesos elementales del espacio de resultados. Por eso tengo la suma de las probabilidades. Cada una de estas, fíjense que las tres son lo mismo, porque tengo un éxito es probabilidad 0,3. Un fracaso es probabilidad 0,7 y otro fracaso es 0,7, o sea que tengo 0,3 por 0,7 al cuadrado. Y acá también tengo el 0,3 del éxito por el 0,7 de los dos fracasos al cuadrado. Y acá tengo el 0,3 del éxito por el 0,7 al cuadrado de los dos fracasos. Acá, así que tengo 0,3 por 0,7 al cuadrado. ¿Qué estoy teniendo acá? 0,3 elevado a la cantidad de éxitos que estoy considerando. Y 0,7 la probabilidad de fracaso elevado a la cantidad de fracasos, porque es la cantidad de factores que voy a tener. Y fíjense que siempre la suma de estos exponentes da m. Acá teníamos el m estaba en uno solo, porque los tres tenían el mismo, los tres habían tenido el mismo resultado, o sea que es un cubo, fracaso al cubo. Pero acá tengo éxito a la 1 y fracaso al cuadrado, porque es un éxito y dos fracasos. Y siempre la suma de estos exponentes va a dar m. Va a dar 3 en este caso. ¿Por qué es este 3? ¿Por qué? Porque estoy sumando esta probabilidad una vez, más otra vez, más otra vez. La sumo 3 veces. La misma probabilidad. Por eso es 3 por esa probabilidad. Y esto da este valor. ¿Entiendes? Ahora vamos a calcular lo que está acá en verdecito. 2 éxitos y un fracaso. 2 éxitos y un fracaso. Entonces, la probabilidad que la variable tome valor 2, que es este, es la probabilidad de que en el espacio de resultados haya salido alguno de estos 3. Éxito, éxito, fracaso, éxito, fracaso, éxito, fracaso, éxito, éxito. De nuevo, cada una de estas, ¿qué va a ser? Probabilidad de éxito al cuadrado, 0,3 al cuadrado. Por probabilidad de fracaso a la 1, porque son 2 éxitos, un fracaso. Siempre esta suma da 3. ¿Y por qué multiplico por 3? Porque hay 3 formas posibles distintas en que voy a obtener 2 éxitos ubicados en los 3 lugares del posible recorrido, ¿no? De los 3 individuos. ¿Está bien? Esto da esto. Y acá, ¿cuál es la probabilidad de que X tome el valor 3? De que se den los 3 éxitos. Y esa probabilidad es la probabilidad de éxito, 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 o sea, la probabilidad de éxito al cubo, 0,3 al cubo. Y esto es 0,027. En la de las monedas, esta daba la misma que esta, y estas daban iguales, porque la probabilidad de cada uno era 0,5. Ahora lo vamos a ver eso cuando veamos la tabla después. ¿Se entendió acá? Vamos a la que sigue. Están copiadas las mismas. ¿Alguien preguntó algo? No. Están copiadas las mismas probabilidades. Entonces, vamos a escribir ahora la función de la expresión de la función de probabilidad puntual. Entonces, ¿qué va a tener? Va a tener los valores, la vamos a dar en forma de tabla o en forma de gráfico. En forma de tabla vamos a tener 0, 1, 2 y 3 con cada probabilidad. Y el gráfico vamos a hacer el gráfico de barras. Antes de la función, está calculada la expresión, antes del cálculo. Ya están calculadas, los podemos completar, pero vamos a analizar la fórmula que utilizamos. Fíjense, que para la probabilidad de que X tome el valor K, donde K puede valer 0, 1, 2 o 3, o sea, recorrer todo el recorrido, está construida por 3 factores. Miremos cada uno. Un factor va a ser la probabilidad de éxito elevado a la cantidad de éxitos, P a la K. Acá, ¿qué teníamos? P a la K era 0, porque eran 0 éxitos, o sea que 0,3 a la 0 es 1, por eso acá no aparece. Acá tenemos P a la 1, acá tenemos P al cuadrado, y acá tenemos P al cubo, o sea, P a la cantidad de éxitos, K, porque esto se lee probabilidad de que la X tome, que era número de éxitos en 9 repeticiones, tome un valor K. Cuando el recorrido es 0, esto es P a la 0. Cuando el recorrido es 1, es P a la 1. Cuando el recorrido, ¿por qué dije recorrido? Cuando K es 1, es P a la 1. Cuando K es 2, es P al cuadrado, y cuando K es 3, es P al cubo. ¿Ok? El otro factor es la probabilidad de fracaso. Acá teníamos 3 fracasos, entonces tenía probabilidad de fracaso al cubo.
Y fíjense que la cantidad de fracasos es M menos K, porque si yo digo que hay K éxitos, hay M menos K fracasos. Y si digo que la probabilidad de éxito es P, la probabilidad de fracaso es 1 menos P. ¿Hasta acá vamos bien? Todo esto coincide, ¿no? P No, a la no, yo no 1, entendí la última parte, no la entendí yo. de M menos K, ¿no entendiste? Claro. ¿Por qué es M menos K? Mirá, miremos acá. Acá es probabilidad de éxito elevado a la 1, porque K es 1. Y la probabilidad de fracaso es elevado a 2, porque 2 es M menos K. M es 3 en todos, ¿no? Porque M era 3. Y si K valía 1, 3 menos 1 es 2. Por eso la probabilidad de fracaso está elevada a la cantidad de fracasos. Y la cantidad de fracasos siempre va a ser M menos la cantidad de éxitos. Por eso dijimos que siempre estos exponentes sumaban 1. K más M menos K. ¿No? ¿Cuánto es K Perfecto, más sí, sí, M sí. menos K más M menos K? ¿Cuánto es? M. ¿No? K más M menos K. K se va con K, queda M. Por eso siempre esta suma es M. El exponente de P es K. El exponente de Q, de 1 menos P, es M menos K. ¿Se entendió? Este es el complementario. Esta es la probabilidad de fracaso. Esto es probabilidad de éxito elevado a la cantidad de éxitos. ¿Qué es esto? Probabilidad de fracaso elevado a la cantidad de fracasos. Y este coeficiente, que acá era 1, acá es 3 y acá es 1, por eso no aparece, es lo que se llama número combinatorio, MK. ¿Qué es el número combinatorio? Es la cantidad de veces en las que se van a dar K éxitos ubicado en los M lugares. Entonces, fíjense, 0 éxitos en 3 lugares se da de una sola manera, fracaso, fracaso, fracaso. Un éxito en M lugares se da de 3 maneras. Un éxito acá, un éxito acá, un éxito acá. El resto se completa con fracasos. 2 éxitos se da de 3 maneras. 2 éxitos acá, 2 éxitos acá, 2 éxitos acá. El resto es fracaso. Y 3 éxitos en 3 lugares se da de una sola manera, los 3 éxitos. Es la cantidad de formas posibles en las que puedo ubicar K éxitos en M repeticiones. Fíjense, ¿cómo se calcula esto? El número combinatorio MK se calcula como: en el numerador, el factorial de M. En el denominador, el factorial de K por el factorial de M menos K. ¿Sí? ¿Qué era el factorial? ¿No se acuerdan? El factorial de M es M por M menos 1, por M menos 2, por M menos 3, etcétera, hasta llegar a 1. Factorial de 3, 3 por 2 por 1. Factorial de 4, 4 por 3 por 2 por 1. Factorial de 10, 10 por 9, por 8, por 7, por 6, etcétera, hasta llegar a 1. ¿Ok? Ese es el factorial. Una nomenclatura que vamos a usar para esta probabilidad es: la probabilidad de que X tome el valor K la vamos a llamar P de K. Si ponemos en mayúscula P de X tome el valor K, en chiquito podemos poner P de K. Es la probabilidad de que X tome el valor K. Y específicamente para la binomial, esta probabilidad la llamamos así: binomial KMP. Este número, esto es un número, es una probabilidad, se lee: es la probabilidad de que una binomial con parámetros M y P tome el valor K. ¿Está bien? Esta probabilidad. Esto nos va a resultar útil para algunos cálculos, esta tipo de nomenclatura. Binomial, fíjense, esto está en minúscula y tiene los parámetros y tiene el valor K. El nombre de la variable, vuelvo atrás, el nombre de la variable va en mayúscula y tiene solo los parámetros. Este es el nombre. Cuando yo le pongo en minúscula a los parámetros, les agrego el valor K, esto ya es la probabilidad de que la binomial MP tome un valor K. ¿Ok? Bien. Entonces, nosotros podemos definir también para la binomial la función. Bueno, ¿esto se entendió entonces? La fórmula de cálculo. Acá está desarrollada para para las 4 posibilidades de recorrido. Vamos a definir también la función de distribución acumulada, y por suerte tenemos tablas de esto, no vamos a tener que sumar. Ya alguien la sumó por nosotros y nos imprimió una tabla de función de distribución acumulada. Fíjense la definición, la misma de siempre. F sub x de t es la probabilidad de que x tome un valor menor o igual que t, hasta t inclusive. Acá va a ser importante porque esto es una variable discreta, así que va a ser importante
cuando podamos aplicar f de t, porque el valor de t va a ir incluido, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a calcularla? La sumatoria de las probabilidades de xy para todos los xy menores o iguales que t. O sea que lleguen desde el primer valor de recorrido hasta t inclusive, esa suma de probabilidades. Y lo que estamos sumando son estas probabilidades, las probabilidades que llamamos binomial KMP, ¿ok? Binomial, todas las probabilidades binomiales para todos los k del recorrido que sean menores o iguales que t, donde la binomial tenga parámetros m y p. ¿De acuerdo? Bueno, estas probabilidades que calculamos antes, vuelvo al anterior, acuérdense, 0343, 0441, 0189 y 0027, acá están volcadas en una tabla. La tabla tiene, como toda tabla de función de probabilidad puntual, dos renglones, dos filas. Una, la X, acá está definida, número de individuos con reacción inflamatoria de un grupo de 3. Segundo renglón, P de XY. Acá tienen todos los valores del recorrido y acá sus probabilidades, que por supuesto suman 1. Fíjense que nosotros no partimos de 1 repartido entre tantas probabilidades. Calculamos cada una con las propiedades que nos daba el modelo. Y ahora, si la suman, verifican que la suma de estas 4 probabilidades da 1. Yo creo que me aseguré que diera 1 a veces, no, pero acá no había mucho decimal. A veces puede ser que en alguna no dé exactamente 1 por aproximación a un decimal, pero bueno, no importa, acá la suma da 1. Esta es la función de probabilidad puntual escrita en forma de gráfico, perdón, graficada, ¿no? En forma de gráfico. Acá tienen, en la ordenada las probabilidades de XY, la tienen de 0 hasta 0,5, con incremento de 1/10 de probabilidad, y acá tienen los valores del recorrido, 0, 1, 2 y 3. Entonces fíjense que son barras separadas, porque entre un valor y otro de la variable, uno da un salto, de 0 al 1, del 1 al 2, del 2 al 3. Y esta X es el número de individuos con reacción inflamatoria del grupo de 3. Entonces tenemos, en la altura de esta barra es 0,343, la altura de esta barra es 0,441, la altura de esta es 0,189 y la altura de esta es 0,027. Si yo les dijera acá cómo calcular la esperanza, ¿qué me dirían? La podemos calcular de dos formas. ¿Cómo calcularían la esperanza en este ejemplo? Primero uno puede apostar, ¿no? Va a estar cerca de 1. ¿Qué tan cerca de 1? Si está a la izquierda o a la derecha, va a depender cuánto pese esta barra o cuánto pesen estas, ¿no? Todas están alejadas lo mismo, bueno. Pero ¿de qué forma lo podemos tener al toque cuánto es la esperanza de esta binomial? ¿No es 3 por el P, o sea, sería el éxito? Perfecto. 3, que era el M, por la probabilidad de éxito, que era 0,3. 3 por 0,3, 0,9, exactamente. O sea, pesó más esta barra porque la esperanza se la trajo un poquito más a la izquierda del 1. Acuérdense que la esperanza no necesariamente es un valor de la variable, pero está cerca de donde está la barra de mayor probabilidad. ¿Y acá cómo calcularían la esperanza? Con la función de probabilidad puntual, ¿cómo la calcularían? Como cualquier esperanza de cualquier función de probabilidad puntual, tienen que hacer 0 por 0,343, más 1 por 0,441, más 2 por 0,189, más 3 por 0,027, y eso tiene que dar 0,9 también. Solo que esta, como es una binomial, además, con las características de una binomial, además la esperanza se demuestra, como demostramos, que era M por P. Perfecto, muy bien. Perdón, Bueno, yo no entendí ¿sí? la de gráfico. Acá, Para la esperanza. O sea, sí me acuerdo que antes habías escrito que era... habías puesto 3 y 0,3, pero no como para verlo acá, ¿viste? Como para darme cuenta. Bueno, decime. Se corta un poco el sonido. No se escucha bien, pero me imagino... Si querés que lo escriba por chat y yo lo leo, no tengo problema. Me parece que está hablando de la cercanía de las barras, ¿no?
No, no se entiende nada. No se entiende. No sé tu nombre porque aparece Galaxy, aparece el teléfono. Bueno, Marisa, 10 sos vos, M por P. Bueno, espera porque no. Para 0, crea 0, 1, 1, 2, 3, cae a tener los valores de 5 valores, que son 4 los valores, ¿no? 6 valores de copia. Bueno, no te entendí nada. Bueno, si te animás a escribirlo en el chat, pero bueno, espera, lo que estamos haciendo acá era especular con las barras de qué lado iba a dar la esperanza. ¿Eh? Bueno, espera. Hacé una cosa, niña, silenciate, porque no se escucha, pero no sé cómo silenciar. ¿Es una interferencia, dicen? Abriendo de los participantes a la derecha. Ah, tiene sí, para ya está, silenciar. ya está. Espera que la encuentre. No la encuentro. Acá. Galaxy J1. Este era, ¿no? Galaxy J1 creo que era. Sí. Bien. Bueno, perdóname, te silencié porque si no podíamos seguir. Bueno, uno podía especular acá, ¿quién iba a ganarle a desplazar la esperanza para su lado? Si esta barra con esta altura hacia la izquierda o si estas barras sumadas hacia la derecha. De hecho, ganó esta porque la esperanza nos dio 0,9, que la calculábamos como 3 por 0,9. También, teniendo la función de probabilidad puntual, aunque no supieran que es una binomial, si hacen la sumatoria de cada xy por su probabilidad, también les va a dar 0,9. Bueno, acá tienen, les saqué una fotito, a la tabla que tienen impresa. Esta es la tabla de función de probabilidad puntual. Si ustedes abren la tabla en cualquier lugar y no saben si es función de probabilidad puntual o función de probabilidad o función de distribución acumulada, eso les pongo acá las dos, después leemos la cuestión. Miren, si ustedes miran, abren y encuentran esto o abren y encuentran esto, ¿cómo se dan cuenta cuál es la función de probabilidad puntual y cuál es la función de distribución acumulada? Si no está el título en la hoja que abrieron. Si es acumulada, cada valor debería ser mayor al anterior, ¿o no? Sí, ¿y dónde terminan? En 1. Exacto. ¿Ven que todos terminan en 1? Todos terminan en 1 porque esta es la acumulada. Acá las probabilidades suben y después bajan, ¿no? Como pasa acá en un gráfico. Bueno, antes que sigamos, una cosa interesante. Fíjense, acá tienen probabilidades y acá tienen los valores de m. Desde 1 tiene como hasta m es de 20, por eso tiene un montón de páginas de binomial. Miren acá, m de 1. ¿Quién es esta distribución? Esta. Esta que ¿Bernoulli? ¿Eh? ¿Bernoulli? Muy bien, Juliano. Esta es la Bernoulli. ¿Por qué? Espere que adentro alguien. Esta es la Bernoulli, porque esta es un M de 1, es un solo individuo. Fíjense, si la Bernoulli es de parámetro 0,20, fíjense que la probabilidad de éxito 1 es 0,20, la probabilidad de fracaso 0 es 0,80. Estas dos siempre suman 1. Todas estas siempre, cada uno de estos párrafos tiene que sumar 1, porque es una función de probabilidad puntual completa. Con un M de 2 tienen valores de recorrido 0, 1 y 2. Con un M de 3, 0, 1, 2 y 3, etc. Esta es nuestra binomial, porque esta era un P de 0,3 y un M de 3. Fíjense que las probabilidades son las mismas que calculamos nosotros por fórmula. Y acá, si quisiéramos calcular una probabilidad acumulada, esta usamos la acumulada. Por ejemplo, vamos a usar esto. Quiero calcular la probabilidad de que X, es la que pedíamos primero, la probabilidad de que se produzca la reacción en alguno de los pacientes. Alguno es, no me importa cuántos, en alguno es por lo menos 1, es el complementario del 0 por lo menos 1. Entonces, tenemos 15 minutos, me tengo que apurar. Probabilidad de que exista un valor mayor o igual que 1
es 1 menos la probabilidad de que X sea menor estricto que 1. Acuérdense que si el igual entraba en el mayor, no entraba en el menor para que estos dos fueran complementarios. Pero, si yo quiero aplicar la función de distribución acá, para mirar un solo número y no tener que sumar varios números, entonces, esto no es f de 1, porque f de 1 es p de x menor o igual que 1. Pero probabilidad de que x sea menor estricto que 1, ¿quién es? Es probabilidad de que x sea menor o igual que el anterior en el recorrido. ¿Cuál es el anterior en el recorrido al 1? El 0. Por eso esto es 1 menos probabilidad de que x sea menor o igual que 0. Y eso sí es 1 menos f de 0. Y 1 menos f de 0 es 1 menos 0,343. ¿Por qué? Fíjense que el 0 tiene el mismo valor en la función de probabilidad puntual que en la distribución acumulada. Porque acá se acumuló solo el 0. Después sí ya cambia. 0,343 más 0,441 es este 0,748 de acá. Si a este 0,748 le sumo este 0,189, es este 0,937, y si al 0,937 le sumo el 0,0270, ya me da 1. ¿Ven? Siempre este va acumulando cada uno de los valores, que lo pueden obtener también sumando estos. Bien. Entonces, yo llegué hasta un f de 0, reemplazo por cuánto vale f de 0, que coinciden las dos tablas, y esa probabilidad es 0,654. Si yo hubiera usado esta tabla, ¿qué tenía que hacer? Sumar todas las probabilidades, la de 1, la de 2 y la de 3, desde 0,441 hasta 0,027, y esto me daría lo mismo, 0,654. ¿Qué pasa? Esperen. Bueno. Es decir, que hay una probabilidad 0,654 de que si les aplicamos el ungüento a 3 pacientes, alguno de ellos sufre una reacción inflamatoria. Una cosa que me olvidé decirlo en la comisión del martes, pero bueno, ¿qué pasa si yo les pregunto, cuál es la probabilidad de que si yo les aplico el ungüento a 3 pacientes, de reacción inflamatoria el primero de ellos? ¿Cómo lo calcularían? No uno de ellos, el primero. Los voy a ayudar con el espacio resultados. Vayan pensando mientras. Le aplico a 3, quiero cuál es la probabilidad de que dé reacción inflamatoria el primero de ellos. ¿Cuánto vale? Los agarré, ¿eh? Si hago el primero, ¿no es como si tuviera Bernoulli otra vez? ¿Como si tuviera un solo individuo? No, porque no tenés uno solo, tenés 3. Se los diste a los 3. Pero querés calcular la probabilidad de que, no uno cualquiera, que solo el primero de ellos haya dado reacción inflamatoria. Ahí los chicos están contestando por el chat. Bueno, no es 0,3. 4/12, ¿de dónde lo sacaste? ¿No sería 4 octavos? 0,3. Bueno, no sé cuánto da el cálculo, pero les digo cuánto vale. A ver. Porque yo lo que veo que en cada muestra de falso, o sea, FFF, después FF, busqué los que empiezan con que dio falso, digamos, que dio 0. Entonces los casos totales, las posibilidades totales son 12, pero tengo 8 donde el primero estaría fallando, digamos. Bueno, claro, pero digamos que haya dado el primero éxito, quiere decir que los otros dos no. O sea que solo el primero haya tenido reacción inflamatoria y los otros no. Entonces, fíjense que ese es solamente este resultado. Que el primero ya tiene reacción inflamatoria y los demás no. O sea, ¿cuál es esa probabilidad? Es 0,3 por 0,7 al cuadrado. Es nada más que esta, sin el número combinatorio. Porque no dice 1, sino el primero, que además es lo mismo que fuera el segundo, que es lo mismo que fuera el tercero. Solo que al decir el primero es un éxito, pero de una sola forma posible, no uno cualquiera. Y uno de una sola forma posible es 0,3 a la 1 por 0,7 al cuadrado, sin el número combinatorio. Quiere decir que si ustedes van a la tabla y calculan la probabilidad de 1, tendrían que dividirla por el número combinatorio, o hacen la cuenta. ¿Está bien? No importa el orden es lo mismo, solo que no es uno cualquiera, o acá, 2 cualquiera. Es 2 de una determinada forma, entonces es P al cuadrado por Q a la 1. Perdón, ¿qué número sería de la tabla entonces? ¿Podemos ir ahora para verla? Ah, de la tabla, si querés en la tabla, Sí, la probabilidad de que
Sí, la probabilidad de que dé solo en el primero, por ejemplo, Sí, vos sí. tendrías que ir a la tabla, buscar el valor 1, probabilidad de 1, 0,441, pero esto es uno cualquiera. Esto es que sea éxito el primero, o el segundo, o el tercero. O sea, éxito, Ahí se fracaso, divide los tres, fracaso. como en la Tendrías primera. que hacer esto y dividirlo por 3. Exactamente. Por el número combinatorio 3, 1. ¿De acuerdo? Sí, Bueno, una duda. sí, Si, ¿qué más? si Dime. a mí me dicen que solo sea éxito el primero, Sí. ¿tengo que dar por sentado que los otros dos sí o sí son fracasos? Ah, sí, porque si te dice Porque- solo, sí, si te dice solo éxito al primero, interpretas que los otros dos no fueron éxito, pero que el yo experimento pensé se que tenía dio. que... Claro. Yo pensé que tenía que arrancar siendo éxito y que los otros dos, o sea, las otras dos variables podía ser cualquiera de las dos. No, pues si te dice que solo el primero haya dado éxito, es solo el primero. O solo el segundo, o solo el tercero, pero no de cualquier forma posible, no uno cualquiera, de una determinada forma posible. ¿Está? Buenísimo, gracias. Bueno, Sí, sí, sí. esta demostración de esta propiedad la vamos a ver rápido, porque para ustedes no es fundamental ahora. Esta era fundamental cuando nosotros, hace unos años, no teníamos las tablas. Fíjense que la tabla que vimos llegaba hasta el 0,5. No teníamos tablas más allá de 0,5. A ver, sí, decime, Galaxy. ¿Podés escribir en el chat? Levantó la mano. ¿Cómo hago yo ahora para verla? Uy, Dios. Esperen. Ah, no, acá. A ver. ¿Podés poner audio, Galaxy? Bueno. Si querés, activa el audio y preguntá. O yo la silencié, ay Dios. Por ahí apretó sin querer. No se dio cuenta. Puede ser. Bueno. Bueno, díganle, cualquier cosa díganle que chatee. Ah, porque ahora aparece ella, bueno. Ahora, aparece ella y no aparezco yo ahora. Bueno, no importa. La cosa era... Va. Bueno, no importa. Yo ponía mi cara para que vieran si hacía algún gesto, trataré de no hacer gestos. Bueno, la cuestión acá es, yo quiero calcular la probabilidad de que X tome el valor K, habíamos visto que era esta forma, ¿no? Y esto se llamaba binomial KMP. Ahora, nosotros queremos demostrar que esto es lo mismo que hacer binomial M menos KM, 1 menos P. Esto era fundamental cuando nosotros teníamos P que iban solo hasta 0,5. Ay, Dios. ¿Cómo Profe, calculo el acá, factorial de M? Bueno, hace una cosa, después, el factorial de M está en la diapositiva, el factorial de M es M por M-1 por M-2, etc. Tenés la fórmula en unas diapositivas anteriores, niña. No puedo hacer ahora que se vea mi cara, chicos, lamento, esperen, a ver. Ahí está. profe, yo te veo a vos igual, ¿eh? Sí, la Vos me vemos, ves. Lo que pasa es que no queda en el video y si hago un gesto no va a quedar para los que no estuvieron. Bueno, ahí quedó. Se Para ve, que les- profe, se ve Listo. perfecta. No, no está bien, para que les quede, no sé cómo sale el video, pero para que les quede los que vean el video y que no estuvieron en la clase, pues como siempre hago gestos de mi derecha e izquierda. Bueno, la cuestión es, cuando yo tenía valores de probabilidad que llegaban hasta 0,5, ¿cómo hacíamos para buscar un valor de probabilidad, una binomial, donde había una probabilidad que fuera mayor que 0,5? Esta propiedad era fundamental. Ustedes ahora tienen estas tablas, pero vamos a ver rápido por qué es lo mismo. Fíjense que yo, si tengo esta probabilidad binomial KMP, para calcularla, hago esta cuenta, ¿no? Hago número combinatorio, esto, MK, por P elevado a la K, por 1 menos P elevado a la M menos K. ¿Está bien? Yo hago esta cuenta. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo, pero ¿dónde? En vez de tener K, tengo M menos K, y en vez de tener P, tengo 1 menos P. Fíjense que esto es interesante porque esto es calcular la probabilidad de que se den K éxitos con M, que es en el mismo, ¿no? Y P probabilidad de éxito, que la probabilidad de que se den M menos K fracasos con probabilidad de fracaso, 1 menos P. ¿Vieron que daba lo mismo?
la probabilidad, cuando yo tenía K éxitos con probabilidad P, que M menos K fracasos con probabilidad M menos K, 1 menos P. Entonces, fíjense, si yo tengo esto, acá voy a hacer, arriba siempre va M. Acá abajo, en vez de ir K, va a ir M menos K. P a la K. P a la K era esto elevado a esto. O sea, acá va a ir 1 menos P elevado a M menos K, en el lugar donde yo tenía P a la K. Pongo lo que tengo acá, esta probabilidad, por esta cantidad, elevado a esta cantidad. Y ahora, donde yo tenía 1 menos P a la M menos K, era 1 menos esto elevado a M menos esto. ¿Todos ven, no? El puntito rojo. Bueno, entonces, acá tengo 1 menos lo que tengo acá, elevado a M menos lo que tengo acá. Pero cuando yo hago 1 menos P, me queda P. Y cuando hago menos M menos M menos K, me queda K. Entonces, lo único que hice fue cambiar de lugar los factores. Me quedó 1 menos P a la M menos K primero, que es cuando yo hice el cambio, y acá me quedó P a la K, cuando saqué todo lo que sobraba. Y acá el número combinatorio me queda, fíjense, ¿cómo es el número combinatorio? Arriba está el M, el factorial de M. Abajo en el denominador está el factorial de esto, que antes era K y ahora es M menos K, por el factorial de esto menos esto. Y M menos M menos K es factorial de K. O sea que acá en el denominador también cambiaron de lugar los factores. ¿Se dan cuenta? O sea que en definitiva nos quedó esto mismo que es binomial KMP. Entonces, creo que en una diapositiva después lo tenemos. Fíjense una cosa. ¿Esto está bien? Esto después lo tienen que mirar. Es muy fácil, pero es solamente poner cosas y cambiar de lugar. Miren esto. Estos son distintas funciones de probabilidad puntual de distintas binomiales. Acá tenemos P0,25 y M4. Cuando P es menor que 0,5 se ve lo que se llama una asimetría hacia la derecha. Tienen más probabilidad los valores más pequeños y los valores más grandes tienen menos probabilidad, están menos favorecidos porque la probabilidad de éxito es pequeña relativamente con respecto a 0,5. ¿Qué pasa si tenemos probabilidades grandes, más grandes que 0,5? La asimetría está a la izquierda. ¿Por qué? Porque con probabilidades de éxito grandes, los valores que están más favorecidos son los más grandes, y los menos favorecidos en probabilidad son los más chiquitos. Entonces, P es menor que 0,5, asimetría a la derecha. P mayor que 0,5, asimetría a la izquierda. Fíjense que las esperanzas, este es 1 porque es 4 por 0,25, y la barra de mayor altura está alrededor del 1. Y acá, 4 por 0,75 es 3, y las barras de mayor altura están alrededor del 3. ¿Ok? ¿Qué pasa en 0,5? Fíjense, en 0,5 tenemos la función de probabilidad puntual es totalmente simétrica respecto del valor central. ¿Ok? Acá es un M de 4. Acá es como, fíjense que acá P0,5 es como si hubiéramos tirado la moneda 4 veces. Nosotros tiramos 3. Por eso el recorrido era 0, 1, 2, 3. Si lo hubiéramos tirado 4 veces, el recorrido hubiera sido 0, 1, 2, 3 y 4. Y fíjense que las distribuciones de probabilidad cuando tiramos la moneda eran simétricas. Teníamos las dos del medio eran iguales, eran 3/8, y las de los extremos eran 1/8. Acá tenemos un valor impar de recorrido, porque de 0 hasta 4 tenemos 5 valores distintos. Por eso el valor central es el de mayor probabilidad, 0,375, y los que están a los costados son simétricos respecto de él. Por eso la esperanza coincide justo con el valor central, ¿no? Pues están todos a la misma distancia, son todos simétricos, y la mayor probabilidad está acá en el 2. Y esa es la esperanza. ¿Se entiende eso? Y después, acá les puse, para que vean, también con 0,5 de probabilidad de éxito, pero un M de 15, tenemos un M enorme. Entonces, lo que decía ahí es que cuando el M por P se hace muy grande, ven que la esperanza ahora da 7,5, justo en el medio de estas dos barras, ahora tenemos dos centrales, con un M de 15 impar, tenemos un recorrido par, desde 0 hasta 15. O sea que tenemos dos barras centrales de mayor probabilidad. Y fíjense que lo que decía era que tiende, ¿vieron lo que decíamos que cuando aumentaba tendía a pensar en una función de densidad?
no sé si vamos a pensar en una función deseada con un m de 15, pero ven que se hace muy simétrica y da una forma más bien acampanada. ¿Ok? Bien. Ven, acá tenemos justo, miren, lo que quería mostrarles. Si se fijan, acá tenemos dos probabilidades complementarias, el mismo m. Este es P025 y este es 1 menos P, 0,75. ¿Ven que las probabilidades están iguales pero cambiadas? Este es binomial 0, 4, 0,25. Y binomial 0, 4, 0,25 coincide con binomial 4, 4, 0,75. M menos K, M, 1 menos P. ¿Se ve? La que demostramos antes. Este es binomial 1, 4, 0,25. Coincide con la binomial 4 menos 1, 3, un m de 4, y 1 menos p, 1 menos 0,25, 0,75. ¿Ven que están las mismas probabilidades pero cambiadas? Es una distribución espejo. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo encontrar un éxito en 4 repeticiones con probabilidad de éxito 0,25 que 3 fracasos en 4 repeticiones con probabilidad de fracaso 0,75. ¿Sí? Bueno, creo que lo entendieron. Y no me digan que se fueron porque son las 8. Sí. Bueno, no se vayan, aguántenme, hacemos este problema y ya con esto terminamos. Tiene un ejemplo de la diapositiva 38 que dice que en un mercado se envasa... me apareció esta cosa, bueno. Se encuentran 200 bolsas con 15 manzanas cada uno. La probabilidad de que una manzana cualquiera esté en buen estado es 0,95, ¿no? Pues el 95% está en buen estado. Y pregunta, ¿en cuántas bolsas puedo encontrar por lo menos 14 manzanas en buen estado? Entonces, en cada bolsa de 15 manzanas tienen una binomial, porque tienen buen estado, mal estado. Lo que ven en una manzana lo repiten en las 15 manzanas de cada bolsa. Y lo que les decía antes, si la binomial se hace la experiencia al poco tiempo de embolsadas, no va a haber ningún contagio entre las manzanas. Si esperan 3 veces, ya ahí no tienen una binomial, porque ya no va a ser independiente lo que pase con cada manzana, porque las que estén al lado de la manzana que no está en buen estado se van a pudrir también. Entonces, con la manzana recién embolsada tiene una binomial. Buen estado, mal estado. Repetición 15 veces de ese experimento de Bernoulli, y la probabilidad es la misma para todas, de 0,95 y independiente. Entonces, dicen, ¿cuántas bolsas? Me fui al final, me fui al principio, no sé por qué. ¿En cuántas bolsas puedo encontrar por lo menos 14 en buen estado? Para ver en cuántas bolsas puedo esperar que se dé ese, primero tengo que calcular cuál es la probabilidad de encontrar una bolsa con por lo menos 14 manzanas en buen estado. Entonces defino una binomial que es número de manzanas en buen estado de un grupo de 15. El éxito es buen estado. Esta es una binomial 15-0,95, porque 0,95 es la probabilidad que tiene cada manzana de estar en buen estado. Una manzana cualquiera, 0,95, es la probabilidad de cada manzana. ¿Qué quiero averiguar? La probabilidad de que haya por lo menos 14 manzanas en buen estado. O sea, que esto se dé en por lo menos 14. Probabilidad de que X sea mayor o igual que 14, por lo menos 14 es mayor o igual que 14, es 1 menos la probabilidad de complementario, 1 menos la probabilidad de que X sea menor estricto que 14. Y eso, para que yo pueda ir a leerlo en la tabla de función de probabilidad de distribución acumulada, tengo que llevarlo a f de t. ¿F de quién? F del anterior a 14, ¿no? Porque X menor estricto que 14 es X menor o igual que 13. Y esto sí es 1 menos f de 13. Y f de 13 lo voy a leer en la tabla de función de distribución acumulada. Ven que las mayores de 0,5 están con otro número. Voy a 0,95 porque era el P para cada manzana, y es la acumulada porque termina en 1, y quiero f de 13. Entonces, en el renglón 13, leo 0,1710. 1 menos 0,1710 es 0,8290, quiere decir que un 82,90% de las bolsas del mercado tienen por lo menos 14 manzanas en buen estado. O sea, es la probabilidad multiplicada por 100 es el porcentaje. Entonces vamos a escribirlo así. Si yo quiero, o sea, la probabilidad que X sea mayor o igual que 14 es 0,8290. Si quiero la cantidad de bolsas del mercado, pienso en esto como una frecuencia relativa, o pienso que es casos favorables sobre casos posibles. Entonces quiero los casos favorables. Los casos posibles son las 200 bolsas.
Entonces, si multiplico 0,8290 por los casos posibles, me da los casos favorables a por lo menos 14 manzanas en buen estado, 165,8. O sea que puedo esperar entre 165 y 166 bolsas con por lo menos 14 manzanas en buen estado. ¿Ok? Era la respuesta, entre 165 y 166. Una posibilidad que tienen es pensarlo como si definieran otra binomial. Una binomial es la que se da en cada bolsa. P 0,95 y un M de 15. Otra binomial ocurre como por afuera. ¿Cuál sería esa binomial? Número de bolsas con por lo menos 14 manzanas en buen estado de un grupo de las 200 bolsas que están en el depósito, en el mercado. Esta binomial tiene parámetros 200 y el P es la probabilidad de que haya una bolsa cualquiera en el mercado con por lo menos 14 manzanas en buen estado. La probabilidad que calcularon antes es el éxito de esta binomial. ¿Y ustedes de esta binomial qué quieren? ¿Quieren en cuántas bolsas puedo esperar encontrar por lo menos 14 manzanas en buen estado? O sea, de esta quiero la esperanza de esta binomial. Y la esperanza de esta binomial, ¿cómo se calcula? Como M por P. Y la cuenta de M por P es 200 por 0,8290, que es lo mismo que acá. O sea que el valor esperado de cantidad de bolsas con este éxito, por lo menos 14 manzanas en buen estado, es entre 165 y 166. ¿Se entendió? Sí. Bueno, chicos, detengo la grabación, dejo de compartir pantalla. Bueno, a ver, consultas, preguntas, sugerencias. Más ejercicios como este porque no me hubiese dado cuenta en ninguno de los dos casos. ¿Cómo, Pichón? Que digo, más ejercicios, sugerencias, más ejercicios como ese porque no me hubiese dado cuenta de ninguno de los dos ejemplos para hacerlo. Bueno, O sea, igual en la guía no sé si hay muchos de estos. En una época en la guía había muchos de estos de binomial mezclada con otra. Por ejemplo, binomial, Poisson binomial o normal binomial. Entonces calculabas, el P de la binomial lo calculabas a partir de otro modelo y después lo usabas como una binomial. Pero si en la guía no hay muchos, no se preocupen. Los temas de examen son más como los temas de la guía. Ustedes dedíquense, digamos, si ustedes pueden resolver los problemas de la guía y pueden resolver los problemas adicionales, no van a tener ningún problema con los exámenes. Por eso traten de ir poniéndose al día con los ejemplos, con ejercicios. Y en el campus tienen problemas tipo, o sea, exámenes tipo. Tienen, por ejemplo, voy a dejar de grabar porque, nada, esto ya lo saben y tengo miedo que se pasen las 2 horas. Ahí está. Esperen, detengo grabación.